podcast del que todo el mundo habla. Bytes, megabytes, megahercios, procesadores, núcleos, memoria RAM. Todo ese tipo de cosas de las que hace 30, 40 años apenas nadie conocía y ahora mismo pues lo tenemos día a día en nuestras vidas, ya sea en el bolsillo en un smartphone, en una tablet, en un portátil o en el ordenador del trabajo. Así ha evolucionado la vida en todo este tiempo. Así nos hemos informatizado los que no hemos querido y los que hemos querido. La gente mayor ha tenido que adaptarse y la gente joven pues ya lo traía de base en sus vidas con sus primeros ordenadores, con sus primeras videoconsolas, que tienen mucho de ordenador. Y nada, con todos estos conceptos dije, vamos a traer un informático. Vamos a hablar del tema, vamos a hablar de cómo ha sido esta evolución de algo tan sumamente nuevo y especial convertido en una rutina en nuestras vidas, en el día a día, y en algo totalmente necesario, la digitalización del ser humano en todas sus vertientes. Y para esto mismo, como ya digo, he traído a una persona, es familiar mío, porque aquí, ya que tengo influencia, ya que es mi programa, pues traigo a quien quiero, y ya está. Así que, sin más dilación, voy a dar la bienvenida. Voy a permitirle que se desmutee. En este caso, paso a dos cámaras. Para los que estén viendo el directo y para los que estén escuchando el podcast, pues ahora mismo lo van a empezar a escuchar. Bienvenido, José Manuel, informático. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Se me Vale, escucha? se te escucha Perfecto. perfectamente. Nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí me siento como una estrella privilegiado aquí en tu programa, en tu podcast. A ver si lo que cuento es de interés y bueno, y Eh, sobre todo a ver si nos echamos unas risas. Vale, perfecto. O sea, lo de que ha sido mi recurso de última hora porque se me ha caído el invitado, no hacía falta contarlo, ¿no? Iba a decirlo, pero digo, bueno, nada, no pasa nada. Ya me dijiste que querías que hiciera algún programa contigo. Sí, 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 sí. Me hubiera gustado poder prepararlo un poquito más, con cifras, con anécdotas, con cosas, pero bueno, igual improvisando sale todo mejor. De manera espontánea, que es como mejor Correcto, funcionan las cosas. correcto. También espero no decir nada de lo que me arrepienta luego. Bueno, eso quedará grabado y lo usaré en tu contra en las reuniones Lo sé, familiares. por eso me preocupa. Pues nada, voy a hacerte la típica pregunta que hago a todo el mundo, a las personas que hasta ahora han llegado a este podcast, ¿vale? Ujú. Y la pregunta es, ¿por qué informática? ¿Qué te llevó a esto? Cuéntame, ¿cómo empezó toda esta historia? Buena pregunta. Pues mira, te podría decir que parte de la culpa, gran parte de la culpa la tiene tu padre. Ah, bien. Te Mi, habrás quedado un poco fuera de juego. mi padre es culpable de eh, muchas cosas. de muchas cosas De, y de la este mayoría pelazo buenas, que ¿eh? de este pelazo que tengo yo también. O Sí, sea, del mío no, ¿ves? Por ejemplo. Pues me explico. Resulta que, bueno, cuando yo era pequeño, pues tu padre muchas veces cuando veníais a casa a visitarnos o visitábamos nosotros, había una cosa que le encantaba a él y a mí, que era jugar con el Tente. Hoy en día creo que ya no sé si existe, pero Lego lo ha absorbido todo. Ahora todas las piezas y todos los juegos de este tipo son de Lego, ¿no? yo tenía Tente en mi casa. Claro. Y yo que soy un poquito más viejo, pues eso, el Tente, pues pasábamos horas y horas y horas, pero muchísimas construyendo. Sí. Construyendo lo que se te ocurriera. Entonces, lo he analizado haciendo un poco de retrospectiva, ¿no? Y creo que ese es el origen de mi afición por la programación, por la informática en general, porque al final la programación no es ni más ni menos que construir algo Ujú. con piezas, con instrucciones y hacer que funcione. Y esa satisfacción que nosotros teníamos cuando creábamos algo con esas piececitas es lo que me llevó, creo, lo que me llevó a estudiar programación y a dedicarme a eso. O sea, al final
considero que me ha ido bien, no lo sé. En mi vida he tenido que elegir entre dos caminos muchas veces. Nunca sabes si elegiste el mejor camino o no, ni lo puedes saber, porque por muy bien que te haya ido, no sabes si el otro era mejor, y si te ha ido mal, no sabes si el otro era peor. Así que no me arrepiento. Al final creo que no me ha ido mal y vivo de ello, vivo de la programación. O sea que gracias, José Luis. y nada, eso. Más o menos ese fue, haciendo un poquito de eso de análisis, el origen de que me gustara. Por supuesto, han influido muchas cosas en la vida, ¿no? Que un vecino me regalara el Spectrum ZX128, ¿te acuerdas? Mítico. La de horas que pasamos tú y yo en casa, Sí. sobre todo cargando los juegos, porque si te acuerdas, las cintas era horrible, Era después de 10 minutos claro. o 15, para que encima diera un error y no luego, cargara el juego. Claro, y luego si lo cargabas te tirabas todo el día jugando, porque es que ha cargado. Y bueno, y tú tenías cierta ventaja, porque yo tenía el 48K, que no tenía cinta de cassette. No tenía cinta. Tenías que conectarla por mini jack Correcto. al teclado, porque a ver, este ordenador, para poner en contexto a la gente que sea más joven o al que no lo haya tenido, un ZX Spectrum es un teclado, básicamente, a ver que lo pongo, un teclado pequeñito, bueno, habían dos tamaños y tal, pequeñito, y toda la CPU estaba en el teclado. Tú luego lo conectabas a una televisión o a un monitor, si eras un privilegiado que tenía monitor, que bueno, yo empecé con una televisión de 14 pulgadas en blanco y negro. Es que tenemos años, ¿eh? Nah. Y claro, tú tenías la ventaja de que el tuyo, el 128K, tenía la cinta de cassette integrada en el propio teclado, por lo cual la carga era más óptima. Yo tenía que conectarlo por mini jack y muchas veces daba error de carga. Sí, claro, porque eran pitidos, la carga era a través de pitidos, sí. Que aunque parezca tan marciano, o sea, al final los módems también se comunicaban por pitidos. En cualquier sistema de comunicación al final, pues si te bajas al nivel más inferior son ceros y unos, y eso lo puedes hacer pues con ruidos, lo puedes hacer con luces, que es como se está haciendo hoy en día. La fibra óptica, lo puedes hacer de muchas maneras, incluso con tarjetas perforadas, que eso sí que no lo he llegado a conocer, las he visto, por supuesto, pero era como funcionaba al final, o sea, era una tarjeta con agujeritos que donde pasaba el contacto por el agujerito dejaba pasar y eso era un 1 y si no, era un 0. O sea, al final todo se reduce a lo mismo, unos y ceros. Sí. Yo tenía Es que me has recordado, no me acordaba y me lo acabas de recordar tú ahora, después de no sé cuántos años. Yo estuve en el año 2000, o sea, creo que ha llovido un poquito, 2000, 2001 por ahí. Yo estaba estudiando programación en Visual Basic y C++. Visual Basic ya no se usa, como ya lo sabes. C++ sí que se usa. Lo que pasa es que está adaptado, ¿no? A Java y todo. Es como que ha cambiado un poco. Sí, te sorprendería, ¿eh? Porque hoy en día buscan programadores incluso de COBOL, que es un... Wow, es algo que... Suena muy antiguo. Es antiguo, pero al final, sobre todo en el entorno financiero, en banca, pues hay muchos sistemas a unos niveles muy bajos que están programados en COBOL. Y son sistemas que o no merece la pena migrarlos a algo más actual, no merece la pena económicamente me refiero, o porque total para la función que tienen que hacer no se va a optimizar. O sea, al final COBOL es un lenguaje de programación bastante antiguo, pero tiene una eficiencia brutal, sobre todo en sistemas financieros, y se pagan unos pastizales vergonzosos de gente que sepa programar en COBOL, por ejemplo. O sea, que lo de Visual Studio, o sea, Visual Basic o C, lo que quieras, cualquier lenguaje de programación, no te lo pierdas, que igual por ahí están buscando y están ofreciendo una recompensa, vamos, mucho más que en el oeste. Bueno, pero de eso, como ya digo, hace 22 años y no me acuerdo de nada. Eso se ha quedado ahí atrás. Lo que sí que es verdad que esto te lo contaba porque yo tuve una compañera que era mayor que yo, por supuesto. Yo ahí que tenía, no sé, no me acuerdo ya lo que tenía. 17 años, no sé, no me acuerdo. Pero tenía una compañera que era bastante más mayor que yo, que venía a reciclarse, que ella había sido programadora en tarjetas perforadas.
Y claro, eso me lo contó y fue como, wow, me estallaba la cabeza. Digo, tarjetas de cartón perforadas. Sí, señor. Y curiosísimo. Sí, Sí. Pues nada, efectivamente, al final el Spectrum pues fue un revulsivo porque me metió de lleno en el mundo de la programación, porque aunque por supuesto lo usábamos también para jugar, nos sí, encantaba jugar a juegos y si quieres ahora también podemos tocar esa parte sí, sí, sí. La de tocaremos. la informática. Pero utilizamos, porque tú también estabas conmigo ahí A tope. codo a codo, estábamos con la programación y con todo. Yo compraba una revista que no estoy seguro, pero me suena que se llamaba ¿Micro hobby? Micro Hobby, Micro hobby. efectivamente, creo que sí. Me la Que era, compraba mi padre. ujú, pues era sobre todo era de juegos, pero a mí me encantaba porque tenía una sección que era un código, un trozo de código de un programa. Ujú. Entonces, a mí me gustaba coger, pues imaginaros que podrían ser 2, 4 hojas de una revista, todo llena de líneas de código, y yo las copiaba como un mono, ahí machacando el teclado, sin saber para qué servía ninguna instrucción ni nada. A ver, hay algunas que son muy obvias, ¿no? Y aunque estén en inglés, pues sabes lo que van a hacer, pero la inmensa mayoría no sabía para qué servían. Entonces yo me limitaba a copiar esas instrucciones y luego hacías el run, comillas, comillas, te pegaba la hostia porque no funcionaba, Sí, sí, sí. te ponías a revisar línea por línea dónde te habías equivocado en Con un solo alguna letra, espacio bastaba. cualquier cosa hacía que ya no funcionara. Al final conseguías que funcionara, era un subidón de adrenalina que es difícil de explicar, pero bueno, al final es cualquiera que se dedique a hacer algo que lo hace manualmente, o sea, me refiero no solamente a programación, Es un como artista una cuando receta de cocina, que la una receta de ves y te cocina, sale algo que perfecta. tú lo haces y consigues que funcione y que salga como tú quieres, es una sensación muy buena y yo creo que ese chute de adrenalina, de endorfinas o no sé exactamente de qué, fue lo que me llevó ligado a la programación ya por el resto de mi vida. Ujú. Y sobre todo, cuando ya conseguías que funcionara, pues te ponías a trastear, a modificar A cosas. cambiar en línea, a cambiar en... Cambiabas a esto. Ostras, mira, ahora me ha cambiado el color. Ah, pues esto sirve para cambiar el color. Ostras, ahora me ha hecho que esto vaya más rápido. Ah, pues esto define el tiempo. Y así poco a poco fue como me metí en el mundo de la programación. Luego es cierto que lo dejé un poquito de lado porque yo, bueno, desde pequeñito decía que quería estudiar medicina. Ujú. Yo, que me mareo viendo sangre. Exacto, sí, sí, sí. Efectivamente, tú lo sabes. Sí. Y de hecho, acabé en biología, porque como no me convencía toda la medicina, por eso de la sangre, dije, biología, que es parecido. Se parece muchísimo, es como una castaña en huevo. Y en 2 años me di cuenta que no era lo que yo quería, que me gustaba, ¿eh? Ojo, me gustaba bastante la biología, la microbiología, genética, me encantó, pero no me llenaba. Así que de ahí salté a un módulo de FP, lo que ahora viene a ser, bueno, sigue siendo FP, pero no sé cómo lo llaman ahora, ahora es grado medio o no sé. Sí. La verdad es que no, estoy un poco desconectado. Eh, Hice un módulo superior de FP, de programación, y yo que toda la vida había sido de sacar unas notas normalitas, un 6, suspender algunas, recuperarla con un 5, un 7 ya era un logro. Pues os puedo decir que en informática, en programación, si bajaba de un 9, me volvía a presentar para subir nota porque sabía que me había salido mal o me había equivocado en algo que sabía perfectamente. Me apasionaba, me Es que encantaba. ahí es donde se nota cuando te gusta algo. Efectivamente, Y no estás efectivamente. estudiando simplemente por sacártelo lo antes posible y fuera. Eso es. Y de hecho, en esa época, los programadores, bueno, durante toda la vida, los programadores hemos estado infravalorados, mal pagados, no sé cómo definirlo, pero bueno, os podéis imaginar que llevo unos cuantos años en este mundo y el sueldo medio de un programador era 1.000 euros y gracias. Mm, Eso ha sido la historia de la programación hasta hace bien poquito que ha cambiado. Es más, ¿Quieres? estuviste en otros trabajos, incluso en una Sí, tienda de informática reparando y e- vendiendo. efectivamente. O sea, al final la programación es muy extensa
o sea, la programación, la informática en general, es muy, muy, muy extensa. Yo siempre gastaba la broma pues eso, de que tú a un médico de cabecera no le dices que te opere del corazón, porque ni se te ocurre. Pues con la informática pasa lo mismo. O sea, tú por decir que eres informático, la gente piensa que ya puedes hacer un programa, puedes hacer una página web, puedes arreglar el móvil, puedes poner la lavadora. Oye, Exacto. perdona. Se me ha roto el microondas, tú que eres informático. Exacto. Eso, ¿Tiene botones? eso, ¿No? eso me lo Pues han ya está. dicho, ¿eh? Eso me lo han dicho. Así, así, tal cual, tal cual. Entonces, y la informática es muchísimo más extensa. Es cierto que, sobre todo, yo creo que en nuestra generación, pues es algo que te gusta, que te llama muchísimo, y tenemos esa curiosidad que nos hace meter los pies en todos los charcos. O sea, hemos tocado hardware, hemos tocado programación, he tocado Big Data, he tocado todo lo que he podido, me ha traído, entonces he intentado no sé, no profundizar porque al final aprendí de todo, maestro de nada, pero Ahí es sí, donde sí me por lo muevo menos yo, tener ¿eh? un pequeño conocimiento. Yo me Sí, muevo ¿verdad? ahí, Es sí, que, sí. pues eso es una ventaja, es algo que te da muchísimas tablas porque si tú solamente conoces de un campo, estás limitado a esa parte, pero cuando sabes por qué un ordenador, porque conoces un poco lo que es el hardware. Cuando has tocado incluso programación en ensamblador, que no sirve para nada hoy en día, pero bueno, te da unas nociones, te da un punto de vista que te puede ayudar en tu día a día. Y te ayuda, de hecho. Ujú. Entonces, sé por muchos trabajos, como tú has dicho, desde vender en una tienda de informática, vender ordenadores, que esa época fue muy divertida. Esa época fue, Me no sé acuerdo, si me acuerdo. Si lo escuchará esto nuestro amigo Rubén, ¿te Bueno, acuerdas de él? ¿sigue al otro lado del charco o Creo que no, según tengo volvió? entendido está por aquí en Alicante, Ah, sí. vale, vale. Aventuras, ¿eh? A ver, yo me pasaba todo el tiempo que no estaba trabajando, me pasaba por la tienda a visitarte. Es que fue una época muy chula porque, bueno, también se puso de moda el tema el reciclaje, ¿no? Y todo lo que era, lo que venía con el tema ecológico, ¿no? Y Rubén supo aprovecharlo muy bien. Hizo la jugada de trae tu ordenador viejo que lo reciclamos y te llevas un ordenador nuevo más barato. Es, La jugada era maestra, es una ¿no? apuesta buena, ¿eh? Sí, era genial porque el ordenador viejo lo limpiábamos, lo reparábamos y lo vendíamos y sacábamos beneficio de ahí. Y luego te llevas un ordenador nuevo en el que te llevas un descuento, ¿vale? Pero también sacábamos beneficio de ahí. Estaba Y muy bien encima, pensado. y con la etiqueta verde, esta que le ponen a los coches ahora para que puedan circular por el centro, pues tú algo así O parecido. sea, con ese ordenador puedes ir por Madrid, ¿no? Sí, Tranquilamente. correctamente. Fue una jugada muy chula. Y bueno, estuvimos ahí montando ordenadores, montando piezas y tarjetas gráficas, metiéndonos un poquito en el mundo gaming y haciendo cositas chulas a Wow. nivel de hardware. Mira, Mm. es la época de las Voodoo 3D FX. Qué Wow. pena que no existiera YouTube para hacer unboxing ¡Oh! Buah, porque ahí tendría yo, Sería la imagínate, leche. todos los días. Que la leche, o sea, es que me acuerdo de eso, de la 3D FX Voodoo 2 y de la Voodoo 1, que eso fue como, claro, fueron las primeras gráficas Sí, y a lo mejor dedicadas. tenían a lo mejor 16 megas de RAM o algo así, la propia tarjeta gráfica, que no Bueno, era bueno, ninguna bueno. barbaridad, pero Cuenta, hablando de eso, uy, cuenta uy, uy. cuál era la primera configuración, o sea, la primera... Esto es un poco técnico, ¿no? Ahora ya hablamos de 8 núcleos, de no sé cuántos gigahercios, de terabytes de disco duro, de gigas de memoria RAM, pero es que hablamos de que hace 20 años esto no era así. Cuenta Para cómo nada. fue tu primer PC, que yo me acuerdo. Me encanta que me estés utilizando así como el viejo cebolleta que cuenta ahí a los, a los, El viejo a los cebolleta, pues, niños. si estaba yo ahí contigo, si yo lo estaba viviendo ahí Correcto, contigo. correcto. Bien, bien, bien. Cuenta, Bueno, a cuenta. ver, aparte del Spectrum, que no se consideraría un PC como tal, el primer PC que yo tuve, que ya era algo avanzado, ¿vale? No era un 8086, ya era un 286.
Em, Era lo siguiente, ¿no? Al 80-86. ¿O hubo antes uno? pues ahí me pillas. Es En su que, momento lo sabía, pero ahora mismo claro, es que creo que era justo lo siguiente, el 80-86. O sea, el 80-86 sería el primigenio, el IBM Classic bueno, PC. seguro que habían ahí entre medias, habrían un montón de experimentos y de cosas Sí, que pero por así tendrían mejor decir, resultado, ¿no? mainstream. Algo mainstream sería más o menos Sí, eso. y en lo que es comercialmente, por lo menos lo que llegó a nosotros, yo creo que sí, que efectivamente después del 80-86, que ya era algo un poco privativo, el primer PC que ya era un poco al alcance de todos, y hablamos de que lo que era el PC podía rondar los 3.000, 4.000 euros, que no parece una gran suma, pero si nos remontamos a esa época era bastante dinero. Claro, si contamos que eran pesetas, lo que se ganaba en pesetas, y calculamos con la inflación de lo que sería a día de hoy, sería más o menos eso, 3-4 mil Sí. euros. Mira, como dice un amigo, la mejor forma de calcular si una cosa en el tiempo, el valor que tiene, si es caro o no es caro, es contarlo en sueldos. Sí. Entonces, ese tipo de ordenador podría costar perfectamente 3 sueldos medios, Ujú. ¿vale? Por eso estaba hablando yo de 3.000 euros, lógicamente no eran euros en aquella época, pero hablaba de eso. Aproximadamente unos 3 sueldos te costaba que tu padre durante 3 meses trabajara y ese dinero solo para ti, para comprarte un ordenador. Por supuesto, el mío, como sabes, era de segunda mano, Sí. que había una tienda en Alicante, no sé si sigue estando, Boulevard, allí por la FNAC. No, creo que ya no está. Qué Yo pena. también me lo compré por ahí, bueno, me lo Ujú. compraron por ahí el primero, en VIP, al lado de la FNAC, que ya no Es que existe. yo creo que fueron los pioneros aquí en esta zona. Y, Ujú. y entonces allí vendían también de 86, que no recuerdo la frecuencia de reloj que tenía de la CPU, Espérate. pero Uy, calculo que estaría sobre los 20 megahercios. ¿a qué se te había ¿Se ido el ve? sonido? Perdón. Que decía que no recuerdo la frecuencia exacta de ese procesador, pero imagino que estaría sobre los 20 megahercios. Ujú. De hecho, tengo una imagen en mi cabeza, no sé si está distorsionada con el tiempo, pero había un botón en la torre, la CPU, que tú podías poner turbo Turbo, sí, 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 yo me acuerdo. del reloj. Entonces, el procesador pasaba de 20 megahercios a 40 megahercios. Y volabas. Y bueno, cargaba, o sea, cuando cargabas una imagen o algo que te lo hacía línea a línea, pues Ujú. claro, en vez de tardar 2 minutos en cargar la imagen, tardaba 1 minuto solo en cargar una imagen. No, Era impresionante, ¿eh? no quiero, Sobre todo en blanco y negro, además, ¿eh? no quiero pensar con esa pantalla CGA. Hablamos de pantallas que iban por líneas, en blanco y Ujú. negro. No quiero pensar qué imágenes cargábamos, porque me acuerdo. Pues me acuerdo de Pamela Anderson, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Que había, o sea, para que os hagáis una idea, los que estáis escuchando, o sea, la calidad del monitor era tan, o sea, la resolución del monitor era tan sumamente baja que era un poquito mejor que ver el Canal Plus codificado. Bueno, sí, ahí. Estaba ahí por el Tenías que estilo. echarle mucha imaginación, sí. Sí, Tenías sí, que echarle eso. imaginación, sí. Ahí hay Era... pezón, no hay pezón, ahí Pero que... bueno, Bueno, fue... Ahí. Quitando la lacra de los informáticos y de los programadores, sí, señor. sí, claro, no, no, claro, como si... Sí, por Sí, supuesto. el resto de profesiones no. Es más, me acuerdo hasta el nombre del programa, C-Show. Hace show, correcto, sí, señor. Ujú. Además, todo iba con comandos, porque todavía, bueno, no sé si existía Windows en esa época, pero desde luego yo usaba MS2 Creo que y todo existía iba con el... comandos. Tú ejecutas el comando. Creo que existía El el 3.1 o el 3.11, que 3.1. era Sí, pero igual puede ser que aquel ordenador no lo moviera o no tuviera suficiente memoria. también. Sí, de hecho, mira, hablando de cifras, recuerdo que salió por aquel entonces el CorelDRAW, no me acuerdo qué versión era, pero ocupaba, creo que eran 20 megas el programa. Wow. Y decía, pero si es el doble de mi disco duro, ¿qué tengo que hacer? ¿Borrar todo y tener...? Es imposible, ¿no? No te entraba en la cabeza Claro, poder, estaba poder pensado para gestionarlo. empresas, básicamente. Claro, era con disquetes de estos de 3,5 o de 5,25, que la Ujú. capacidad de un disquete es de 1 mega con 44.
Guau. O 720 si es el otro, el disco Me acuerdo flexible. del flexible. Dios, es que me parecía algo súper curioso. El disquete ¿Era de 5 1/4? ¿Cómo era? De 5 1/4, sí. Era. De 5 pulgadas y 1/4. ¿Qué sería? Del tamaño de lo que sería ahora un DVD, más o menos. Sí, un poquito más quizá. Mm. Sí, Y era una de cajita plástico y era muy blandito. Y Era blandito. lo podías doblar y todo. Sí. Ahora mismo, pero le podías dar la vuelta. Y la capacidad que había era 720K. O sea, para los que no estén un poco perdidos ahora con lo que estamos hablando, que no entiendan de este tema, imaginaros que una foto que haga vuestro móvil pues necesitaría como unos 10 discos de ese tipo aproximadamente para guardarla. Una foto solo del móvil. Sí. Está claro que las fotos en aquel entonces la calidad era otra, no tenía nada que ver. Claro, ahí no existían ni los megapíxeles, por así decir. O sea, no es que no había nada que fotografiara en digital y menos a esa resolución. No. Yo me acuerdo, fíjate, hablando de eso, me acuerdo cuando abrió MediaMarkt de Alicante, que eso creo que hablamos del año 2004. O sea, sí, eso ya es más reciente. Avanzaríamos un poquito en el tiempo y ahí me compré mi primera cámara digital y era una Kodak de 2 megapíxeles y medio. Ahora que tenemos móviles de hasta 100 megapíxeles de cámara. ¿Y qué fotos hacía esa cámara? Sí. Porque además era impresionante. Y las conservo, ¿eh? Tengo las fotos guardadas de aquella época. Por supuesto. Pues sí, ahí entonces... Y no puede ser, igual recuerdo mal, que el ordenador lo compraste de segunda mano con un virus. Pues no me acuerdo yo de eso, es posible. Me suena que lo compraste y que te salió por 15.000 pesetas. Uf. Tienes mejor memoria que tengo yo, sin mejor duda. memoria que tú. Sin duda. Es que me marcó mucho. Sí. Es que aquello fue una locura para mí. A ver, al final el invitado eres tú, pero es que claro, como todo esto son cosas que hemos compartido tú y yo en el día a día. Efectivamente. Porque me pasaba los fines de semana en tu casa. Y era una pasada, o sea, ahí realmente no estábamos metidos en la programación porque no, más allá de hacer algún batch, ¿no?, para ejecutar y que te hiciera varios comandos a la vez, poco más hacíamos de programación en sí. Y lo que disfrutábamos, nos pensábamos ahí que éramos dioses. Sí. Íbamos a conquistar el mundo. Uh-huh. Tiempo al tiempo, ¿eh? Aún podemos. Ibas a MS2 y le dabas al edit autoexec.bat. Ostras, o cuando tocabas el config para, bueno, yo tenía un profesor de informática en el instituto que siempre gritaba eso, el gran Leandro, y decía, no me toquéis el config. Decía eso, porque empezamos a cambiar la configuración del ordenador y luego al arrancar, pues eso, le cambiabas el prompt del sistema para que pusiera alguna frase y reírnos un rato, o le cambiabas cualquier cosilla y... A ver, ahora los niños del Fortnite, ¿qué pasa? No sabéis hacer esas cosas. Mucho Fortnite, pero mucho tocar la tablet, pero no sabéis hacer esas cosas. No tenéis ni idea. Eso no, abuelo cebolleta, yo también, ¿eh? Total. Es que... Bueno, pero ¿sabes lo peor? Que en lugar de que eso nos dé un poco de caché, que nos tengan algo de respeto, es todo lo contrario. O sea, somos boomers. Somos boomers y ni siquiera somos boomers, pero bueno, nos lo dicen. A mí me lo dice mi hija. Ok, boomer, cállate, boomer. Estamos de ahí, peinamos canas. Bueno, algunos más que otros. Tú las peinas en la barba, pero... En la barba, efectivamente. Yo también, ¿eh? Yo también. Yo tengo ahí... Es que si me alejo no se me oye, pero sí, yo también tengo ahí en la barba lo mío. Pues sí, yo tengo esos recuerdos de ese ordenador. Tengo recuerdos de cómo empezaron el tema de las tarjetas de sonido. La Sound Blaster y la Adlib. La Hércules, no sé... ¿Te acuerdas de la que montamos en casa para tener el primer sistema de Dolby Surround? ¿Cómo era? ¿Hobbit Blaster o algo así? ¿Lo llamas? Hobbit Blaster con el sonido Susurround. Sí. Y al final eran 4 altavoces. Claro. No, pero yo me acuerdo de que tú abriste la torre del ordenador y el speaker del ordenador, que para que la gente que lo entienda, el speaker del ordenador, que ahora lo tiene cualquier ordenador, pero mucha gente ni siquiera lo sabe, es un altavoz muy pequeñito que hay en la placa base que te da el pip de cuando enciende el ordenador, como la señal de encendido.
En aquella época los sonidos de muchos programas y juegos salían por ahí porque si no tenías tarjeta de No había sonido, más. era lo que tenías. Sí, sí. Y tú me acuerdo que cogiste y no sé si soldaste o qué hiciste y sacaste 2 altavoces. ¿De ahí? Sí, efectivamente. ¿Lo Eso, hiciste? eso es antes del Susurround, sí. Sí, Lo sí, sí. sacamos de ahí. Eso, ¿ves? Vuelvo a tener la culpa a tu padre, que siempre le gustaba muchísimo la electrónica y yo me inicié en la electrónica gracias a él. Ujú. Me encantaba lo de soldar, lo de empalmar cables y pegarte el calambrazo. Eso. Lo que pasa es que hablamos de voltajes muy bajitos en la programación. O sea, la programación en la informática, los ordenadores se mueven con 5 y 12 voltios, entonces no te pega ningún calambrazo. Ujú. Pero bueno, si tocabas antes de la fuente de alimentación, que sí que tiene los 220, sí que te podía dar el sustito. Podía oler ahí a pollito. Sí, 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 de hecho, más de una vez. Más de una vez se te quedaban los dedos tostaditos. Buah, es que vaya época. Eso fue maravilloso porque ahí en esa época íbamos descubriendo cosas. No es como ahora, que tú ahora enciendes un ordenador y más o menos te puede sorprender algún programa o algún videojuego, en mi caso, que yo soy muy jugón. Ujú. Pero es que esa capacidad de decir hasta dónde puede llegar un ordenador, eh, ¿cómo es posible esto? Todo eso lo íbamos descubriendo Sí, año a año, porque era toda una evolución además. súper rápida. Y no teníamos internet como ahora. O sea, Ujú, no tenías esta fuente de información. Es que para todo el mundo ahora internet es algo con lo que convivimos y parece como que, bueno, que siempre ha estado ahí, ujú. pero no, para nada. Lleva 4 días hablando así. Imaginaros, por un momento, imaginaros que no hay internet. Cuando, no sé, os habrá pasado en algún momento que no tenéis wifi, que no tenéis datos o que estáis en algún sitio sin cobertura. Es una sensación de agobio y sin embargo sabes que es momentáneo. Imaginaros pensar que ya no va a volver internet, que Así, no tenéis acceso a la información. claro, así estábamos, pero es que claro, para nosotros lo normal era eso. Ujú. Es No lo más, conocíamos y no existía, de hecho. cuando todavía Internet solo lo podía tener, pues a lo mejor grandísimas empresas o gente muy, 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 muy millonaria, nosotros me acuerdo que empezamos, y eso, otro de esos recuerdos de cebolleta que, o sea, somos los gamers primigenios Sí, de jugar en red, correcto. de coger unas pizzas, ir a casa de un amigo, conectar con cable de red ¿era cruzado? No, era el coaxial este que iba con los terminales BNC, Bueno, que tenías que poner unas cargas de 50 ohmios en las tapas, en las puntas y bueno, bueno, era, me has dejado igual, ¿sabes? O eh, sea, era el cable parecido al de antena de emisora o al de antena de televisión, más o menos. sí. Tiene su Yo me símil. acuerdo, fue en casa de Juanma, puede ser, me parece. Seguramente, Por la seguramente hacíamos, por Princesa Mercedes. Bueno, pues sí, por donde vivía yo hace unos años, por ahí. hacíamos muchísimas quedadas de ese tipo, que era, bueno, eso era, la gente no se lo puede imaginar, pero tú cuando ibas a casa de un amigo a conectarte a echar una partida, imaginaros lo que es llevar la torre de ordenador, las torres las conocéis porque siguen habiendo hoy en día, no eran de plástico ni de aluminio, eran de hierro y pesaban Sí. una barbaridad. Y, Te un- llevabas y un el monito, y teclado. un monitor plano, no. ¿Qué ¡No! llevábamos? ¡Ojo! ¿Qué Y llevábamos encima, ahí? encima, como ya tú querías tener una buena pantalla para verlo bien, tú ya tenías tu pedazo de pantalla de 17 pulgadas con culo, que era una cosa Era, vamos, monstruoso. así, Era monstruoso. y pesaba una barbaridad. Total que allá que ibas tú, que te lo echabas todo en el coche, torre, teclado, ratón, la pantalla y cables, muchos cables, por lo que pudiera pasar. Sí. Y llegabas al sitio, llegábamos todos los amigos y ahí el que se encargaba de hacer las conexiones era yo, no sé por qué, porque me gustaba, porque por culpa de tu padre, vamos a echar la culpa a él. Siempre, Así que yo siempre. me encargaba de las conexiones. Y siempre quedábamos, me acuerdo, quedábamos un sábado por la mañana, acabábamos cenando pizzas allí y todavía no habíamos conseguido que funcionara, porque cuando ya parecía que estaba todo conectado, luego llegaba la parte de la configuración de la red, que tenías que Bueno, 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 configurarlo. bueno. Total que al final empezabas a poder echar la primera partida el sábado por la noche, pero ya tarde.
Sí. ya tarde. Y después de lo que había costado, pues muchos decidíamos dejarlo y el domingo por la mañana seguir. O O sea, no no, dormir. También exacto, no dormir la mayoría existe de la las veces, opción. pero decías, Dios de mi vida, con lo que me ha costado montar esto, ¿cómo lo vamos a desmontar para dejarlo para otro fin de semana? No, hay que aprovechar. Sí. Y empezábamos a jugar a juegos en red, Yo tengo efectivamente. imágenes de aquella época. ¿Sabes qué juego me viene a la cabeza? A ver si lo adivinas. El Warcraft, Hombre, por hombre. supuesto, Que además tú por lo tenías supuesto. modificado. ¿Ves? Primigenios hasta en los mods. Tenía Sí, sí, un sí, sí, mod sí. del juego en el que salía con las voces de chiquito. Chiquito de la calzada. Pues eso creo que sí que fue idea de Juanma, que empezó él a cambiar los Oh, sonidos, bueno. Es que los y, primeros modders de la historia. y era eso, era una chulada. O sea, en vez de salirte cuando creabas un caballero y que te dijera, yes, sir, no, te decía, ¡al ataque! Y Era y buenísimo, cuando buenísimo. tenías a un arquero, no me acuerdo, o un lancero, te decía, torpedo sexual. Era muy bueno. Y nos echamos unos vicios. Oh, Ostras, qué tiempo los del Warcraft. Y luego ya buenísimo. evolucionó eso también, ¿eh? Sí, sí. Warcraft. La época del WoW fue una época muy, muy, muy chula. Ahí ya nos vamos a 2005. Ahí ya... Mira, voy a poner... ahí voy a hablar un poco de la mía, ¿vale? Para así ir un poco a la par contigo con el tema. Yo tuve también el Spectrum, como tú, el Mm, 48K en este caso, heredado, era de un primo mío mayor, de por parte de mi padre. O sea, siempre todo por culpa de mi padre, siempre. ¿Ves? Todo. Se va a tener que Y pagar algo. sí. Y me acuerdo claro, como yo me pasaba los fines de semana en tu casa y tú empezaste con todo el tema este de los ordenadores y tal, yo también dije, yo quiero lo mismo. Yo quiero ser informático, yo quiero un ordenador, yo quiero todo esto que a mí me gusta, a mí esto me gusta. Y me acuerdo que iba a octavo de EGB, lo que sería a día de hoy, ¿qué sería? ¿Cuarto de la ESO? Más o Sí, menos. creo que Vale. sí. Pues No, iba. segundo de la ESO, perdona, creo. Segundo, no sé. No sé, no tengo ni idea. Bueno, El tema, 12 años, ¿no? que era sí, era mi último año de colegio y ya lo siguiente era instituto. Llevaba los 2 primeros trimestres. Yo era mal estudiante, pero mal estudiante por pereza. Yo realmente de leer aprobaba. Lo que pasa es que me daba pereza leer cosas de la vida. Entonces yo me acuerdo que tenía los 2 primeros trimestres suspendidos y claro, era como a ver cómo pasó el curso con los 2 primeros trimestres todo suspendido. Llega mi padre, culpable de todo, como ya sabes, y dice, si apruebas todo en el tercer trimestre, te regalo un ordenador. Hablamos de que no había posibilidades económicas. Él lo había dejado ahí caer como en plan, bueno, no creo que vaya a probar, pero yo suelto aquí la jugada, ¿sabes? Enseño la mano y ya luego que pase lo que tenga que pasar. Aprobé todo. Me saqué el graduado escolar, aprobé todo. Mis profesores se cagaron en mí diciendo, pero cabrón, ¿qué has hecho el resto del año? ¿Sabes? ¿Qué has hecho? Correcto. Y mi padre me tuvo que comprar un ordenador. ¿Qué pasa? Que claro, es lo que tú dices, en aquella época un ordenador valía lo que valía, valía mucho más de un sueldo. Mm, Y no podía permitírselo, tuve que recurrir a mi abuela y a mi tío, y entre los tres me regalaron el ordenador porque claro, me habían hecho una promesa, tenían que hacerlo. Y ahí tuve yo mi primer ordenador que, en mi caso, claro, aquí hablamos del año 97, 98, ¿vale? Pentium en VIP, de ahí de al lado de la FNAC, Pentium 166 MHz, con wow. lector de CDs, que eso era como algo súper novedoso, y me dieron a elegir, que esto a la gente pues le flipa ahora, a la gente que sabe de ordenadores más o menos le va a flipar, te daban a elegir cuando te comprabas un ordenador, que ya venían los ordenadores hechos, tú no elegías prácticamente nada, tenías 2 o 3 opciones para elegir. Pero sí que te daban para elegir si querías teclado mecánico o de membrana. ¿Y sabes cuál era la diferencia de un teclado mecánico a una de membrana en dinero? Nada. ¿Qué serían? ¿Lo que serían ahora 10 euros de diferencia? Claro, de hecho, el teclado mecánico era lo antiguo,
que no lo querías, tú querías el de membrana que no hacía tanto ruido y era más moderno. Y ahora nos matamos por un teclado mecánico, como el que tengo yo aquí delante mía. Que Correcto. este teclado a mí me costó 100 euros. Y hablamos de que en aquella época de uno membrana a uno mecánica había una diferencia de 10 euros. Pues mira, las modas que no eran moda y ahora son moda. Pues Sí. es lo que hay. Y ahí empecé yo con ese ordenador. Es más, por ahorrar costes, me lo compraron sin Windows, porque claro, ahí hablamos del 97, 98, en teoría venían con Windows 95. Todavía el 98 no había salido y tal, venían con Windows 95. ¿Qué pasa? Que por ahorrar costes, el mío llevaba MS2, pero además el gratuito, el 2, no sé qué. Sí, que no era el de Microsoft. Claro, yo llego a mi casa, montamos el ordenador, todo súper happy. Dios, voy a matarme aquí a jugar, a hacer cosas, a tal. Pantallita de MS2. Y además me regalaron, en la tienda me regalaron un disco. Ay, ¿cómo se llamaba? Mega no sé qué, que era de carrera de coches. Mega Racer o algo así sería. Algo así, sí. Sí. Yo meto el disco en el lector de CDs. Hostia, que esto no sé qué .exe no es compatible. Yo, ¿cómo? ¿Pero cómo que no es compatible? Claro, me hacía falta Windows. Y yo no tenía Windows. Y ya pues recurrí a ti. y ya pusimos Windows en el ordenador. Algún disco pirata de Windows. ¿Eh? De esos No sé de qué hablas. que tenían No sé la de qué clave hablas. escrita en el CD. Pero, a ver, ¿quién no ha hecho eso? RHKG. No, perdón. No sé de qué ¡Oh! hablas. ¿Te acuerdas todavía de la clave? Creo que sería capaz de tantísimas veces que lo instalé, sí, pero sí, no es sí. pero esa no es la de Windows 95 ni 98, creo Será que es el la del XP. XP. Correcto. Es que tela con el Instalé XP. unas cuantas veces, tanto como para que me quemó ahí las neuronas la clave a fuego. Buah. Sí, Y hablando de pero- eso, ¿cuál es tu sistema de Windows? ¿Cuál fue tu favorito de todos? ¿Cuál diría? XP. XP, Yo ¿verdad? creo que Windows XP, sí. Es que eso fue... Uf. Ah. Mira, aún así, o sea, yo creo que para mí también sería el XP, pero de esto de cuando te pones a mirar en YouTube, como buenos cebolletas que somos, de los inicios del sistema con las musiquitas y tal, ¿sabes de qué me acuerdo un montón? Del Windows 98 con el Plus, que te traía un montón de temas súper chulos de escritorio con sonidos. Y era la Sí, te leche. cambiaba los iconos, los colores. Era la leche. Y eso era una novedad, eso era, bueno. Bueno, y el XP, bueno, el XP, claro, ya era el sistema operativo 100% pensado para Internet, ya, porque ya ahí es donde empezábamos Claro. a tener Internet. Y ahí vino nuestro gran amigo MSN Messenger. Ostras, qué tiempos aquellos en los que para conectarte a Internet lo primero, tenías que tener línea de teléfono en casa, que no todo el mundo teníamos teléfono en casa. Y mientras tú estabas conectado a Internet, estabas ocupando la línea. O sea, Sí. de hecho, tú estabas conectado a Internet y te llamaba alguien a casa y te dejaba sin Internet. La conexión era, yo me acuerdo del primer módem que tenía, no fue de los más lentos, porque creo que había más lentos todavía, pero era de 14400. ¿Ese fue el de Ono? No, que va, eso ya fue mucho más Fue avanzado. después, ¿no? Es que me Eso fue acuerdo, mucho más avanzado. del programita de iniciar la llamada de Ono. Me acuerdo. No, esto era con Infobía, o sea, era una cosa del Pleistoceno. Y conectaba, pues eso, muy parecido al Spectrum con sus pitidos. Empezaba a hacer pitiditos, negociaba la comunicación y te establecía la conexión. Y para cargar cualquier página, pues paciencia, mucha paciencia. Ahora que a un clic lo tenemos todo, bueno, ahora que ya prácticamente no descargamos nada, porque casi todo lo tenemos en streaming, Todos. sea música o películas o lo que sea. Pero bueno, imaginad que ir a descargar un MP3, que ahí fue como el boom, MP3, madre mía, qué locura. O sea, una canción que normalmente en digital, si tú te grababas una canción, te ocupaba una maldita barbaridad. Salió el códec MP3 con el Winamp, con toda esa historia. Qué chula. Y hablamos de que una canción, claro, ya ocupaba 3-4 megas, ya era algo viable. Pero claro, aún así, aunque era algo viable, con el internet de la época, una canción te podría estirar 15 minutos para descargarla.
Sí, 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 sí. Con el emule y cosas así que teníamos en aquel entonces. El Yo- Caza, el Ares, todo aquello. ostras. Yo recuerdo cuando empezaron con lo del MP3, que tenía un compañero que decía, eso no tiene sentido. O sea, no me puedes decir que una canción que ocupa 100 megas me la vas a dejar en 4 o 5 megas y no pierde calidad. Eso no tiene sentido. La música tiene que tener calidad. Así, tal cual, ¿eh? Para montarse un negocio, tu amigo no, 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 no era muy no visionario, ¿no? tenía visión, no. No, es que en aquella época es que eso fue como una revolución. Y luego eso, que te estás descargando una maldita canción. Te hacían una llamada y adiós. Tenías Y que vuelve a empezar. y volver a empezar, claro, porque no es como ahora. Que tú ahora, pongamos como yo, que ahora mismo, pues hay gente que si está bien económicamente se puede permitir todas las plataformas de streaming. Hay gente que se puede permitir dos, hay gente que no se puede permitir ninguna. Pero, por ejemplo, yo ahora mismo alguna no puedo tener. Y alguna película cae de alguna que no puedo tener. Pues utilizas Torrent para descargártela. Lo bueno de Torrent o de los programas actuales así de ese tipo es que si se te cae internet, si se te apaga el ordenador, pase lo que pase, cuando tú enciendes o cuando te vuelve internet, Continúa. continúa por donde se había quedado. Imagínate descargarte una película, yo qué sé, te la descargas en 4K, que suelen ser unos 20 gigas. 20 gigas de película. Y que se te corte cuando llevas 19 gigas. Pues eso nos pasaba a nosotros en aquella Nos época. pasaba. Y las velocidades de internet no eran las de ahora. Quiero decir que ya más adelante del MP3 y todo esto, cuando empezamos a descargar películas, todo esto lo puedo decir porque ya prescrito, ¿no? Sí, 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 sí. O porque lo hizo un amigo Lo hizo un nuestro. amigo, exacto. Muy parecido a ti, que estudió lo mismo que tú, que vivía en el mismo sitio que Sí, tú casualmente. sí, pero no soy yo. Pues esa persona descargaba películas con, pues eso, con Emule o cualquiera de estos, el Caza, Ares, cualquiera de estos. Y las películas eran 700 megas porque se ripeaban en ese tamaño para que entraran dentro de un CD, para que tú lo pudieras ¿Verdad? grabar en un CD. Es verdad, no me Y, acordaba. y esos 700 megas pues podía tardar perfectamente 1 o 2 días en descargarse. Tú tenías el ordenador encendido día y noche para descargar una película. Sí. Y ya no sé a partir de esa época, pero anteriormente efectivamente cuando se cortaba se reiniciaba, tenías que volver a empezar. Yo creo que ahí ya sí que se mantenía, por ejemplo con el emule sí que mantenía la parte descargada, pero sin embargo siempre como era un sistema de parecido al torrent, no tiene que ver, pero que tú estabas recogiendo paquetes, partes de la película, trocitos de otros usuarios. Sí. Entonces podía darte la casualidad y no dudes que ocurría, sobre todo cuanto más ganas tuvieras de ver una película concreta o lo que sea, que había un trocito, una parte de esa película, que la tenía solamente un usuario y no se conectaba nunca. Oh, Y tú sí, no sí, podías sí, sí. terminar de descargar la película, la tenías al 99% y no se terminaba de descargar y no Sí, la es podías verdad. ver. Esos problemas de que ya se olvidan, porque yo ya no me acordaba de eso hasta que lo has dicho. Es Claro, verdad, se te quedaba la- la línea finita en rojo de falta sí, sí, este sí. trocito. Y pues te jodes. Te toca Y ya está. buscarlo de otro sitio o de otro enlace o lo que sea, porque ahí ya no podías hacer nada más. Nada, nada, nada. Llamar por teléfono, buscar la IP Bueno, del tío sí, y sí, llamar sí, por sí, sí, teléfono. sí, sí. Tenías la opción de irte a cualquier paseo que habían en el Top Manta y comprar la película Sí, con su carátula y todo. sí. O irte al videoclub. Uy, hay gente que no sabrá lo que es un videoclub ya, ¿no? Pues te puedes creer que el otro día oí una noticia que hay un videoclub en Los Ángeles, aquí en Alicante, Que acaba Los de Ángeles de cerrar, Alicante, ¿no? porque ha salido ardiendo. Sí, Ha vi la salido noticia. ardiendo. Increíble. Y dije, y O sea, claro, yo me sorprendió ver esa noticia porque dije, que había un videoclub abierto todavía. sí, 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 sí. Tal cual. Y ha tenido que haber un incendio para que lo cierren. ¿Tú te crees? Vaya. Hombre, ese tío, o esa tía, una superviviente, un superviviente, ¿eh? Totalmente, ¿eh? Bestial. O sea, en 2022 un videoclub, ¿quién lo iba a decir? Pero también, ¿y qué haces hoy en día con dónde lo pones? O sea, yo ya no tengo ni, por supuesto, ni vídeo VHS ni beta ni reproductor de DVD. Ya No, no lo no. tengo. Y yo, Ni en el ordenador siquiera. ¿qué Bueno, va? en la Torre Vieja sí. En la Torre Vieja sí que lo tengo. Yo en la torre, yo hace
hablamos en ordenadores, yo hace 4 ordenadores o 5 que no tengo lector en la torre. ¿Para qué? Claro. Claro. No, sí que es verdad que alguna vez me ha pasado, porque sí que tengo CDs antiguos, tengo una terrina de CDs antiguos con cosas chorradas. Fíjate, chorradas del rollo del vídeo de tu boda, por ejemplo. Lo tengo por ahí en un CD, ¿eh? Haberlo quemado. No. Pues, mira, una anécdota muy, muy chula. Cuando Espera. ¿por qué Claro, no? no, simplemente decía esto porque, claro, sí que de esto que dices, joder, quiero ver qué cosas hay aquí. Sí que me compré un lector de DVD de estos finitos, pequeñitos, que se conecta Un al USB. USB y ya está. Eso, hasta ahí. Cuenta. Eso te puede salvar la vida en muchos casos. Bueno, ahora ya no, pero muchas veces sí que, sobre todo los portátiles al principio, que dejaron de tener el lector de DVD y le ibas a instalar el sistema operativo. Y como no tuvieras un USB con el sistema para cargarlo, que al principio no era tan habitual, ahora es algo como obvio, pero en ese momento no, un lector de DVD externo te salvaba la vida, Sí. ya lo creo. Pues no, la anécdota que iba a contar, hablando de esto, de las películas que tenemos grabadas en DVDs, Bueno, cuando me mudé, que no hace mucho, bueno, sí, ha prescrito también. Cuando me mudé, yo sabía que tenía muchas películas porque en aquella época me dio por grabar muchísimas, me las coleccionaba, era un hobby que tenía, ¿no? De coleccionar películas, las grababa, además las hacía con su carátula, la imprimía la carátula bien, me acuerdo. súper chulo, y tenía unos cuantos. Cuando hice la mudanza, claro, dije, ¿para qué quiero todas estas Escucha, películas? tampoco pasa nada. Eso creo que se considera, ¿cómo dicen? Consumo propio, ¿no? Consumo propio. Claro, eso no es para vender, es consumo propio. Bueno, pues tenía unos cuantos. O sea, de hecho, tuve que hacer 2 viajes al contenedor porque el uno no podía con todas. Y de hecho no lo tiré en el contenedor debajo de mi casa porque estaba seguro de que si por lo que sea la Guardia Civil lo veía, creo que necesitaría varias vidas de elfo para, para estar en la cárcel. Bueno, Y me fui varias manzanas lejos a tirarlo a otro contenedor, todas las películas. wow. Tremendo. Es que no veas. Sí, yo también tenía unas cuantas. Así de las que recuerdo, fíjate. La primera de Resident Evil, de Mila Claro. Jovovich. La primera. O sea, claro, es que la última fue hace a lo mejor 5 años, pero es que la primera, ¿qué hace? 20 años de la primera. Hace mucho. La tía ha hecho carrera con las películas, ¿eh? Y el juego de Resident Evil es que era Oh, brutal, era bueno, brutal. qué Era miedo, pasar miedo de verdad, ¿eh? qué miedo. Sí, yo recuerdo ¿era el 2 o era el uno? No me acuerdo. ¿El de la mansión cuál era? Es que no me acuerdo si era el 2 o el uno. Pues tengo la Eh, misma duda. Creo que el 1, pero Creo que es puede que el sea el uno. 2. Hay una escena que yo es la primera vez que me asustaba con un videojuego. Hay una escena en la que entras a un pasillo que hay unas cristaleras y Correcto, estaba pensando justo en oh, ese momento. de repente Brutal. es como que la música baja y tú vas por el pasillo, solo se escuchan tus pasos y cómo cruje el suelo. Y vas andando por el pasillo y de repente se oye, pero súper fuerte, las cristaleras romperse y empiezan a entrar cuervos. Uf, Es brutal, es el brutal. Ese susto. susto es. Es que ya vas ahí con el corazón encogido ahí porque vas despacito y no sabes lo que te va a pasar y de pronto, bueno, Sí, es además tenía una técnica que era única y era una pasada, que era el tema de que cuando abrías una puerta, no veías nada, veías toda la pantalla en negro y la puerta en 3D abrirse. Y claro, no sabías lo que había detrás de la puerta. No es como ahora en un videojuego que tú abres una puerta y estás viendo el otro lado. Es que veías la puerta, el diseño de la puerta en 3D abrirse. Y ya luego, que detrás si habían 78 zombies, da igual, tú no lo sabías. Te lo ibas a encontrar de repente ahí. pero fue mítico aquellos juegos. O sea, ¿te acuerdas del Duke Nukem, por ejemplo? Oh, bueno. Primer juego shooter 3D que además Brutal. no había las movidas que hay ahora porque ese juego a día de hoy no estaría muy bien visto porque había una parte, me acuerdo, además al principio que entrabas en una especie de discoteca Sí. y Había un cine o algo así también, sí. sí, y entrabas a una zona secreta que habían unas strippers en las que le empezabas a lanzar dinero.
Sí, Luego sacabas el correcto. bazooka y Claro, reventabas todo. de hecho, el tío cuando estabas mal de salud o necesitabas más potencia o algo, se metía un chute de no sé qué droga. O sea que fíjate si estaría mal visto hoy en día. Mm, Imagínate cargar, o sea, a ver, es un juego, pongamos el contexto de que es un juego de que jamás haríamos nada así, ¿vale? Pero esa escena de coger y en mitad de la discoteca donde hay 7 strippers, le pegar un cañonazo del bazooka y que se escucha el personaje decir, piece of cake. Tío, o sea, en Sí, serio, sí, 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 sí. Era muy bruto, muy bruto. era muy bestia. De ahí pasamos al Half-Life, que fue también Ah, espérate. un punto No, de no, no, inflexión, no ¿eh? avances tanto. No avances A tanto ver, que te dejas lo mejor. que me he dejado en medio. Te dejas lo mejor. Que además, algo que bien puedo decirlo, y creo que te lo pasé, algo que vuelve. Digo, Hombre, el Monkey Island, ¡ah! por supuesto, Aventura mítico, gráfica mítica, de mítica. las mejores. O sea, George Lucas, creador de la saga Star Wars, tenía una división que eran programadores de videojuegos, que era LucasArts, LucasArts. y se dedicaban sobre todo a hacer aventuras gráficas y es que eran historias en las que tú te Muy metías buenas. y tú tenías que llevar al personaje y llevarlo por toda la historia y hacer los puzzles que tenías que hacer para superar el juego. Era una maravilla. Gráficamente, de textos, de guión, de todo, era una maravilla. Es que Sí. ahí era la mejor época de este tipo de juegos. Que ahora ya han salido algún que otro juego, te recomendaré. Hay un par de juegos de aventura gráfica que los han hecho gente que son como muy fanáticos de LucasArts. Ujú. Thingwell Park o algo así, hay uno que tendrá 4 o 5 años, que es la leche. Y ahora, bueno, va a salir el nuevo Monkey Island, que creo que se parece gráficamente por lo que vi al de Curse of Monkey Island, que ya no era pixelado, ya no era 8 bits, ya era 16 bits, si no recuerdo mal. Sí, es que, a ver, lo retro está de moda, ¿no? Yo qué sé, como hay muchos juegos que lo han hecho en esa parte, ¿no? En el rollo de 8 bits y todo esto, pero al final, bueno, de todas maneras, la baza fuerte que tiene Monkey Island es la historia, Sí. no es en sí ni los gráficos ni mucho menos. Y el humor. O sea, El es que humor es que era buenísimo. tenía un humor. Para mí, ese y el Día del Tentáculo Oh, son de los mejorcitos, de los mejores momentos que he pasado yo jugando a juegos. me lo pasé el día del Qué tentáculo risa. de nuevo. Me lo pasé ahora 3 o 4 años de nuevo. Porque Sí. salió una edición remasterizada. No sé si la Ujú. has visto. Se ve increíble el remaster. Y dije, esto necesito volver a jugarlo. Y Pues vamos, me lo apunto, me lo una, apunto. una maravilla. Sí, estos juegos, por eso te decía, digo, no nos saltemos esa época que ahí LucasArts Bueno, hizo maravilla. Indiana Jones mm, también. ¿Qué más hizo LucasArts? No sé, hizo un montón de bueno, juegos. los de Star Wars, por supuesto, Sí, que sí, habían sí. varios. Buah, Mm. qué bueno. No, en el tema de videojuegos es que así iba yo. Con el disco duro siempre hasta arriba. Hasta que llegó el WoW y nos hundió la vida. Exacto. ¿Hablamos de año 2005, puede ser? Es posible. No, un poquito más quizá. Bueno, no lo sé. WoW salió en Había nacido 2004. mi hija. Sí. WoW salió en 2004. Lo que pasa sí que es verdad que yo entré, creo que un año después, fue la tontería. Fíjate cómo entré yo en el WoW. Porque creo que, no sé si tú entraste después que yo. Me suena que entraste después Sí, que sí, yo. sí, después, sí, sí. Claro, fue la tontería de un capítulo de South Park. Hay un capítulo en South Park en el que se ponen a jugar al WoW. Y se ve el juego en sí. Y bueno, pasa una Ujú. historia, una movida de que entra un tío que es un nivel súper alto y se los empieza a cargar a todos. Y entonces ellos cogen y se unen y empiezan a matar cerdos, muchísimos cerdos. Cosa, a ver, que quien juega al WoW sabe que no se puede hacer eso. Que llega un momento que si el bicho que vas a matar es de un nivel muy bajo comparado al tuyo, ya no ganas experiencia. Pero bueno, al final era una serie. Y se hinchan a matar cerdos, a matar cerdos, a matar cerdos para subir mucho de nivel y acabar con ese tío, que además era un tío
todo sudado, gordo, tirado en una silla, y era como que no tenía vida, como que era eso. Y van a El por él. prototipo de programador, ¿no? Sí, 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 sí. Pues ese capítulo hay que verlo. Claro, me lo pasaron unos colegas, dos colegas, Paquito y Héctor. Me pasaron el capítulo de South Park y me dijeron, mira esto. Y yo, hostia, ¿nos metemos? Y yo, venga, nos metemos al WoW. Estamos hablando de que el WoW a día de hoy creo que sigue igual, si no me equivoco. No sé si habrán cambiado el precio, pero costaba, creo que era 12 euros al mes. Claro, tú tenías que suscribirte para poder jugar. Aparte de comprar el juego, Comprar el para juego, jugar eso es. tenías que suscribirte, claro. Y, Tenías que pagar. claro, Que por eso yo al principio no jugaba, porque económicamente no me merecía la pena o se me iba a tener otros sitios donde invertir el dinero. Por ejemplo, en una hija recién nacida. por ejemplo. Sí. Sí, sí, sí. Y claro, estuve jugando con estos. Yo me acuerdo, fíjate las cosas. Claro, era algo tan novedoso, un mundo totalmente abierto en 3D. Es algo que fue un hito para lo que es Fue, un videojuego, fue un hito. Que ahora ya sí, sí. huele a rancio, porque siguen viviendo de las rentas y que en 2022 sigan sacando expansiones de un juego que gráficamente ya. No, nunca fue un gran juego gráfico. O En sea, aquella época, en 2004-2005, yo me acuerdo, y esto lo decía porque de mi colega llamarme, enviarme, no sé cómo me envió, porque en aquella época no sé, yo creo que WhatsApp WhatsApp no estaba, no sé, me lo enviaría por Messenger, por lo que sea. Me acuerdo de enviarme una captura de que se había levantado, porque claro, en el juego la hora del día iba acorde con la hora del día del país. Si estás en España, va acorde con la hora de España. Entonces, me acuerdo que se fue a los páramos de Poniente a las 7 de la mañana a ver amanecer. habrá amanecer. Sí, Y me sí. envió una foto del amanecer de los páramos de Poniente. Y era muy bonita la foto, ¿eh? O sea, Es que yo creo que la baza tan grande que tenía el WoW era esa libertad que te daba. O sea, ese mundo abierto y que tú pudieras hacer lo que quisieras. Habían unas reglas, por supuesto, ¿no? Pero tenías. Yo recuerdo de celebrar mi cumpleaños en el juego, invitar a cerveza en una posada a todos, que me hicieran regalos. Bueno, qué bueno. era una chulada. La libertad que tú tenías y lo que podías hacer, al margen de si querías jugar y querías matar bichos, dragones o lo que quisieras, muy bien. Pero si te apetecía simplemente hablar con alguien, te tirabas horas hablando. Y Me recuerda tenías, mucho a la época de la emisora, de bueno, Radio Aficionado. sí. Y tenías millones millones y millones de quest, ay, ¿cómo se dice? Quest, ¿Misiones? misiones que te explicaban mucho de la historia de cada raza y de cada personaje. A ver, se nota que estaba muy basado en El Señor de los Anillos. Yo considero que la historia, porque tengo el libro de la ascensión de Arthas, que Arthas era, por así decir, el malo malísimo del juego, que al principio era un rey y era bueno. Y es Sí. como mezclar El Señor de los Anillos y Star Wars. La historia es una mezcla de los dos. Yo siempre he tenido esa sensación, pero siempre he pensado que tenía mi mente contaminada por El Señor de los Anillos, porque como sabes, a mí de pequeñito me leí el libro, me leí el del Hobbit, y de hecho por eso muchísima gente me conoce por Hobbit, aunque no sepan o no sabían en su momento ni escribirlo. Ujú. Y entonces siempre me ha apasionado mucho el mundo de Tolkien y creo, o eso pensaba, que tenía mi mente un poco enviciada hacia esa historia, hacia ese mundo, y siempre buscaba analogías o similitudes entre el mundo de Warcraft y el de Tolkien. La sabía, ¿eh? La La sabía, sabía, ¿verdad? porque No eran habían. No, no, imaginaciones. no, la sabía. Y yo creo que habían guiños también. A día de hoy, si me pusiera a jugar, encontraría muchos más guiños que en la Seguro. época. Porque ya pues, sé mucho más de la historia, he leído mucho más que en aquella época. Yo en aquella época había leído La Comunidad del Anillo y El Hobbit. El Silmarillion lo intenté 4 veces y no pude. Bueno, Uf, pues hay unas historias sí, increíbles sí. que yo tengo esperanza de que en esta nueva serie que van a hacer Ahora de hablaremos de la serie. Ahora hablaremos hablaremos de de la eso. serie. Ahora Vale, vale, hablaremos. vale. Porque eso lo tenía ahí, eso lo tenía guardada yo para ti, Lo sé. sabiendo lo que te gusta el Señor de los Anillos. Pues, volviendo al WoW, sí, hay una zona en la que habían unas puertas
que me recordaban totalmente a las puertas negras de Mordor. O sea, Ujú. totalmente. Es que decías que esto es eso. Y además, cuando llegabas al otro lado era todo lava, fuego, dragones. Digo, es que cabrones, que esto es muy descarado. Que se nota que esto aquí, habéis querido hacer aquí Mordor, pero en el WoW. Y nada, molaba un montón el juego. Y luego que podías ir donde quisieras y podías hacer lo que quisieras. Lo Si que querías quisieras. seguir misiones, seguías misiones. Si querías irte a pelearte con otra gente, te ibas y peleabas. Si querías coger y decir, empezabas a hablar con gente que te ibas encontrando, porque te encontrabas con mucha gente. Y decir, vamos a hacer una incursión, nos vamos a meter en la base del enemigo de no sé dónde. Y te ibas, y a lo mejor os juntabais 200 personas, que bueno, petaba eso, los FPS se iban para abajo. Sí, 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 unos lagazos tremendos. Bueno, y empezabas a bombardear la base, claro, te ibas a la base de donde tenían bajo nivel. Bueno, no te ibas a enfrentar a gente de nivel 60, no, te ibas a los de nivel 10. Y empezabas ahí a reventar. Te venían A liarla. los guardias calavera, bueno, locura, pero era muy divertido. Qué época más divertida fue esa también. Sí. Y luego A mí me estuvimos tú y yo encantó. jugando mucho tiempo. Jugamos, sí. De Mm. hecho, yo empecé a jugar en una campus party que, pues eso, nuestro amigo Juan Carlos me convenció para ir a la campus party y yo decía, pero a mí que se me ha perdido en un sitio de estos que toda la gente va a jugar si yo tampoco soy tan gamer, yo juego muy esporádicamente, a mí que se me ha perdido ahí. Y bueno, una de las experiencias más chulas que he vivido porque no era como hoy en día, o sea, los informáticos, o sea, la palabra friki estaba mal vista, era despectiva totalmente. Y llegar a un sitio en el que todos los que estaban allí, tenían una mente abierta, que nadie te miraba mal ni te trataba como uno distinto, al contrario, o sea, fue de los primeros sitios donde empecé a ver lo de abrazos gratis, que Sí. recuerdo, pero como si fuera ahora, de estar con Juan Carlos desmontando, o sea, montando el ordenador en el sitio, porque como hemos hablado, te ibas con tu torre, tu pantalla, teclado, ratón, cables, todo, que te ocupaba, pues si vamos 3 personas en un coche, no podía ir una cuarta porque no cabía otro ordenador más. Y el maletero era grande, pero ya 3 ordenadores te ocupaban todo el maletero y la mitad de la parte de atrás. Pues estábamos montándolo y de pronto oigo a un chico, pues eso, con un cartel y un megáfono, abrazo gratis, abrazo gratis. Y mirar a Juan Carlos diciendo, este tío, ¿qué está haciendo? O sea, lo van a fusilar, le van a decir de todo. Y levantarse uno, oye, yo quiero un abrazo, tal, y iba y le da un abrazo. Qué Y nos grande. quedamos así, y ahí es donde nos pegó un shock un baño de realidad de decir, ostras, es que aquí todos venimos a lo mismo, venimos a pasarlo bien y a hacer amigos y ya está, nadie te está prejuzgando, nadie te está... Y fue una experiencia Qué guay. al Eso margen, al de. margen de muchas cosas, ¿no? Pero había una libertad, un buen rollo general de decir, venimos aquí a pasarlo bien y ya está. Y me da igual si tú, ni tu origen, ni tu sexualidad, ni tu ideología política, todo eso no importa, todo eso déjalo fuera. Aquí venimos a pasarlo bien y a compartir conocimiento, porque lo de la parte de juegos era una parte importante de lo que se hacía allí, pero era nada, una parte solo. Aquello era un máster de informática y de Aprendías videojuegos. muchísimo, Todo. aprendías. También el tema de estar todos conectados en una red a una velocidad brutal hacía que el compartir archivos, bueno, eso Bueno. era otra motivación más que tenías allí, Porque ¿vale? Pero además en aquella época que no se podían, o sea, los discos duros era algo totalmente precio prohibitivo, pero sí que era la época en la que empezaban a ser económicos los CDs y ya la gente empezaba a tener grabadora de CD. sí, ¿Y cuántas créeme que no te daba cajas y tiempo a cajas grabar, y no te cajas? daba tiempo, era imposible, era Pero imposible. ¿cuántas cajas iban allí de CDs para grabar? Un amigo que decidió descargar, no recuerdo qué era, pero bueno, algún tema recurrente, y le dio al botón y a la media hora o así decía, tienes el disco duro lleno, te sale el mensajito. Y, no puede ser, si me he venido con el... O sea, era una barbaridad. Claro. La velocidad con la que había y el nivel de...
de información que se compartía allí. Y luego eso, todo lo que aprendías. Te ponías en contacto con muchísima gente, hacías muchas amistades de gente que tenía las mismas inquietudes que tú, que había investigado en algunas cosas. Existía internet, claro que existía, pero no era lo que es hoy en día, ni mucho menos. Ujú. Esto ha evolucionado, gracias a Dios, ha evolucionado mucho y hemos salido ganando en eso, en información, que ahora tienes toda la Bueno, información. en eso Claro, sí, en eso en sí. otras cosas, por supuesto. En el campo de los videojuegos hemos salido ganando en algunas y perdiendo en muchas. Porque yo Sí. que tú te has desconectado un poco más del tema de videojuegos con los años, por trabajo y por la vida que te lleva por otros caminos. Pero yo que sigo siendo un adolescente con 38 tacos, yo sigo en el mundo del videojuego, del streaming, más que menos, voy y vuelvo, estoy por aquí, muy social, muy todo este tema, Twitch. Y, y lo que es, se ha vuelto como muy tóxico el tema videojuego online. Antes Sí. no era así, o sea, antes yo no recuerdo haber tenido esas movidas en el WoW, por ejemplo. No, no. Pero porque yo Vamos a creo, ver, y de hecho éramos y somos, yo me considero machista, o sea, por la educación que me han dado, por lo que estás viendo continuamente en la televisión, en todos los sitios, tenemos una cultura machista. Lucho contra esa parte machista que tengo, pero al final está consiste en ahí, deconstruirnos poco a poco sí, y está avanzar. ahí y te tienes que rebelar contra eso, pero el que lo niega no lo va a solucionar nunca. Exacto. Entonces, imaginaros el problema para mí, que tengo una hija que eso, ahora mismo le gusta mucho los juegos, de hecho estuvo en un concurso aquí en Alicante del LOL Lo vi. y su equipo quedó el segundo de Alicante, o sea, para mí es un orgullo brutal. Sí. Bueno, pues ella sufre muchísimo ese tipo de problemas de están buscando a alguien para formar el equipo y simplemente porque sea una piba, como le dicen, pues ya si juega bien, se meten con ella y si juegan mal, se meten más todavía. Eso Y lo he vivido a tope y he luchado contra eso todo lo que he es podido y horrible, más. Pues yo he solo jugado, por... Mm, por ejemplo, mucho al Valorant, por poner un ejemplo, sí, que Valorant, LOL, al final son juegos en los que como tienes que jugar en equipo y tienes que compartir información, tienes que comunicarte con el equipo. eso Y es. bueno, lo he escuchado de todo, de todo. Desde ataques a mi persona de suicídate, tal, tu madre, no sé qué, no sé cuánto. Horrible, Esto. horrible. Pero lo peor, porque al final a mí me dicen eso y realmente me da igual. Lo peor es cuando he tenido una compañera en el equipo, que creamos incluso un grupo. Lo que pasa es que al final, como me he desconectado un poco del online y tal, porque estoy ahora jugando a otros juegos y a veces me desconecto por desintoxicarme de toda esta movida. Pero yo he tenido muchísimas movidas de mujeres en mi equipo que se han venido a mi grupo de jugadores porque al final era como un entorno seguro en el que nosotros Justo. nunca íbamos a decir esas cosas y escuchar vete a fregar, eres una zorra, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, he grabado un montón de esas cosas que han pasado y he visto un montón y las he reportado todas, Sí, pero... pero lamentablemente la mayoría de las veces que denuncias o reportas no sirve de casi nada. La mayoría de las veces. Y más cuando se trata de un juego gratuito, como es el LoL o como es el Valorant. Claro, Eso es una si pena. estaban hablando y estaban valorando el tema de... Porque claro, si tú coges y le bloqueas la cuenta a alguien, se crea otra y listo. Estaban Ujú. valorando el tema, pero es que al final esto es lo de siempre. Sí, no, El dinero está va por claro. delante de todo. Está claro, sí, sí. Entonces, si tú coges y baneas por IP, tú ahí ya como empresa no tienes una fuente de ingresos. Entonces, las empresas tipo No les Riot, interesa. Blizzard, tal, no les interesa bloquear hasta tal nivel. Igual sí que bloquean la cuenta como para decir, ay, mira, sí, hemos actuado, pero saben que Ujú. se van a crear otra. De todas maneras, o sea, seamos realistas, el problema no está ahí, no está en bloquear a esa gente. El problema lo tenemos de raíz La de la educación, educación, sí. correcto. Porque lo que yo quería transmitir es eso, que en nuestra época del WoW y demás, jamás he visto yo ese
comportamiento tan despectivo hacia una chica, todo lo contrario. O sea, Ujú. es un comportamiento machista, por supuesto, eso no lo voy a negar, pero siempre tratabas a las chicas, les dabas como una deferencia, ¿no? Como las cuidabas más, que vuelvo a repetir, por supuesto que es un comportamiento machista, o sea, no Sí, necesitan que las protejamos, ni mucho no menos, necesitan pero, condescendencia. pero Ujú. era nuestra educación como nos habían educado y lo hacíamos. O sea, si era un machismo, que lo era, lo prefiero 1000 veces al machismo que hay hoy en día. Exacto, sí, porque al final estabas como diciendo, ay, qué delicada y tal, pero tu actitud no era de perjudicar, sino que era No, al era contrario, de ayudar. de Claro. proteger, sí, siempre. Ahora no, Mm, ahora es, bueno, yo lo he vivido. Una de las últimas que viví fue un equipo, a ver, en el Valorant somos 5 contra 5. Y, sí, y aunque entres con gente que no conoces, pero siempre tienes el micrófono activado porque al final tienes que dar órdenes por el audio. Oye, vienen por la izquierda, o vienen por tal, o vienen ujú, por A, o por C, o por donde sea. Y me acuerdo de que lo primero que haces cuando entras cuando te inicia la partida y te junta en un equipo, lo primero que haces es saludar. sí, Entramos en partida, buenas, 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 tal. Y va a empezar la partida y había una persona que no había saludado. Y yo, bueno, digo, no pasa nada. Hay veces que hay gente que no tiene micro o lo que sea y no pasa nada. Por ujú, una persona no hay problema. Y se oye a una chica decir, hola, ¿qué tal? Lo siguiente que pasa es que me oigo a uno de ellos decir, buah, una tía, paso. Se queda en base dando vueltas. ¿Por qué? Porque si se queda en base quieto, el juego te echa por inactividad y te penalizan y te cae una penalización, pues yo qué sé, de 1 hora, de lo que sea, mm, o te quitan puntos. Pero este se quedó dando vueltas para putearle sí, a tanto a todo el ella, equipo a todo el realmente. equipo y a ella. Y claro, yo dije, pero no se puede ser así, tío. O sea, ¿hasta qué punto, qué clase de educación tienes en tu casa Ahí está el problema, para que ahí simplemente está el porque problema. esté una mujer en el equipo, tú cojas y hagas eso? O sea, ¿qué has oído en casa? ¿Qué es lo que escuchas tú en casa? Porque no lo entiendo. Pues ese es el gran problema que tenemos que solucionar, que la sociedad sigue siendo machista, pero además un tipo de machismo destructivo, muy, Ujú. muy malo, Sí. muy malo. O sea, se están tomando muchas medidas, pero no sé si son las adecuadas porque siguen habiendo las noticias de malos tratos y de problemas. Bueno, en fin, ¿para qué vamos a profundizar? Ya. Porque es un problema que tenemos ahí y no veo yo que estemos dando con una buena solución. Mm. Está claro que hay que tomar esas medidas, que hay que proteger y todo lo que tú quieras, pero Educar, sobre todo hay que educar. el problema viene de base, viene de raíz. A O ver, sea, no es poner soluciones a un problema, es evitar que lleguemos a ese punto. yo esto es algo de lo que he hablado muchísimo en Twitter porque hago mucho activismo de estos temas. Porque, es que yo siempre he sido una persona, y tú lo sabes, que las injusticias no las llevo bien. Y Mm, esto es una injusticia sí, muy grande. Aunque yo no soy el afectado, pero sí que emocionalmente me afecta ver cuando le pasa a gente de mi alrededor, de mi entorno, o aunque no sea de mi entorno, pero porque me parece una injusticia que a una mujer, por el hecho de ser mujer, se le discrimine o se le insulte o se le diga cualquier barbaridad. Y, y por ejemplo, como ya digo, esto es algo que he denunciado mucho mm, y he hablado del tema y he profundizado en el tema, sobre todo hablando un poco, ya que estamos en el entorno de videojuegos, que es lo que más controlo y tú más o menos, pues, y aparte tienes una hija, por lo cual tienes una visión de padre. Yo siempre he tenido como, no sé si me equivoco, pero tengo una percepción desde fuera, yo que no soy padre, tengo una percepción de que ha habido mucha gente que ha sido padre sin estar preparado para ser padre. Es que ha sido padre por el hecho de te tiras de cabeza porque quieres mucho a tu pareja, porque, ¿sabes? Porque al final, pues, presión social o porque te apetece mm, directamente tener descendencia y lo veo totalmente lícito. Pero tienes que ser consciente, creo, y yo no soy padre y tú lo eres, y yo creo que tú mm. has sido de esas personas consciente, porque yo lo he vivido contigo. Tienes que ser consciente de que cuando tienes un hijo, tienes una responsabilidad y tú no puedes coger
y dices, bueno, he tenido un hijo, pero es que me apetece verme el partido de fútbol, me apetece irme de copas, le pongo la consola y a mí déjame tranquilo y no me hables. Es que Y esa es la probablemente no. impresión, es la impresión de que me está dando de qué está pasando en estos últimos años. A ver, igual siempre ha pasado, pero yo creo que últimamente se ha incrementado. O sea, todos seguro que hemos visto la imagen de un padre que el hijo le está reclamando atención y le coge y le da el móvil, a un niño pequeño me refiero, le da el móvil para que esté entretenido y para que no le moleste. Ujú. Podríamos hablar muchísimo sobre este tema. No, vamos, necesitaríamos más de un podcast para hablar sobre todo esto, pero indudablemente un hijo cuando se tiene debe de ser la prioridad. O sea, tú ya tienes que pasar a segundo plano. Sí. Y yo no concibo otra forma de verlo. Me da igual que me digas, es que luego el día de mañana te va a dar la patada porque se va a ir, se va a hacer su vida y tú qué. Me da igual. O sea, es que tu misión en la vida no Sí, hay nada más importante. claro, si eliges tener un hijo, tienes que ser consciente de que vas a tener una persona que depende de ti y que lo que tú hagas va a repercutir en su vida para los Por restos. supuesto. Es que si tú le estás dando ese mensaje de no eres importante para mí, es más importante lo que estoy haciendo, toma, entretente y déjame tranquilo. Si le das ese mensaje, obviamente, ¿qué estás creando? Estás consiguiendo que su mente se sienta menospreciado, se sienta falto de cariño, se sienta... Y eso, pues todos sabemos, al final lo que consigue, o sea, el niño pequeño que le pega a los demás en clase es porque está llamando la atención, porque quiere sentirse reforzado, quiere sentirse más fuerte, porque no tiene cariño en casa. Obviamente la conclusión que consigue, o sea, el efecto que consigue es contrario, porque cuando pega a los demás lo que consigue es rechazo. Exacto. Nadie va a coger y va a decir, ay, mira, este niño está pegando, pero lo que necesita es cariño, ven que te dé un abrazo. No, porque además sabe que el niño la primera reacción va a ser pegarlo también a ese que le va a dar el abrazo. Entonces, Sí. es un problemón, pero viene creado por eso, por esos comportamientos irresponsables y no sé, yo no soy especialista en esto, yo solamente puedo hablar de mi experiencia personal, Sí. pero Claro, tú no lo concibo de otra manera. de tu experiencia como padre, yo de mi experiencia como jugador, que he coincidido con mucha gente, porque me he tirado desde que salió el Valorant, que hace 2 años que salió, jugando, excepto estos últimos meses, que ya digo que me he desconectado un poco de todo, por desintoxicarme, pero he estado jugando prácticamente todos los días y con gente de todo tipo, de todas partes, y es que no ha habido semana. Tengo compañeros que es verdad que no se han cruzado con gente así, pero yo no sé si es que tengo la negra o qué pasa. Pero no ha habido semana que no me haya cruzado con alguien que haya insultado a una mujer. Y ya no solo eso. El hecho, muchas veces, que me he encontrado gente súper tóxica, ya no necesariamente que haya insultado a una mujer, pero gente súper tóxica, de suicídate, eres un mierda, tal, tal, tal. Y tú escuchas la voz y estás escuchando la voz literal de un niño. Y decir, vamos a ver, ¿qué hace un niño jugando online sin supervisión? Y hablamos a lo mejor de 10, 12 años. O sea, yo no digo que el padre tenga que estar todo el rato encima, pero está tu hijo online jugando y deseando la muerte y cáncer y tal y no sé qué a otras personas. Y no hay un solo momento en que no te des cuenta, porque yo como padre, yo creo que como padre, ese hijo se queda sin jugar, por lo menos online, mucho tiempo. Y offline, no sé cuánto. Sí, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero aquí quizá nos podría ayudar más tu amiga que es psicóloga, pero al final creo yo que o sea, ese comportamiento de ese chiquillo viene precisamente por el comportamiento del padre. O Ujú. sea, no puedes esperar que ese padre lo castigue cuando ha sido, seguramente, hablo sin saber, seguramente ha sido el causante de ese problema y de que, de, porque ese niño tiene un problema, sin duda, es obvio. Ujú. Tiene un problema, no sé, llámalo falta de cariño, llámalo desorden, no sé cómo llamarlo, pero tiene un problema y casi al 100% de seguridad que ha sido
causado por sus padres, por la educación y por el cariño o la falta de que han tenido. Entonces, esperar que esos padres castiguen al hijo por el comportamiento es difícil, porque ellos mismos son los que lo han generado, lo han propiciado, creo Sí. yo. Esto viene mucho, porque me viene mucho a la cabeza el tema es comparativo, que esto lo abordaré en un futuro podcast con una persona que va a venir. Me recuerda mucho al tema del bullying. Y ahora no lo voy a extender, pero básicamente yo he conocido y he vivido en mis carnes el bullying. Y yo sé lo que es denunciarlo y que los padres directamente se rían. Sí. ¿Qué ejemplo le estás dando a ese niño? Cuando estás denunciando que tu hijo está siendo una persona agresiva y está siendo una persona que acosa, y el padre, en lugar de coger y castigar, reñir o pararse y sentarse con ese niño y explicarle las cosas. Es que no hace falta ni siquiera castigar, es explicar, es dialogar. Al final es un tema de diálogo. Y no lo tienes con tu hijo, sino que al contrario, lo premias, te ríes, le das palmadita en la espalda. O sea, ese niño va a salir reforzado en que eso es lo que tiene que hacer. Claro. Y al claro. final, a veces me da la impresión que esto, como ya digo, esto tendría que hablarlo a lo mejor Ana, mi amiga la psicóloga. Esto ya no sé si estos hijos acosadores a través de videojuegos son hijos de antiguos bullies, o es todo casualidad, o es toda una mezcla de todo, que puede ser que todo sea una mezcla de todo y al final te encuentres, pues, porque al final juegas con miles de personas y te puedes encontrar cualquier cosa. Pero es como un poco intentar encontrar la explicación a todo esto. Pero claro, la solución no es fácil. La solución implica que la gente se implique. Sí. Y no hay mucha gente dispuesta a implicarse a día de hoy. Por eso, por lo que estamos hablando, a lo mejor el origen del problema viene ahí, ¿no? En el egoísmo, que la sociedad nos hace que seamos egoístas y parece como que cuando tienes un hijo, pues es un problema, en vez de pensar en que es una responsabilidad y que tienes muchísimas cosas buenas que puedes sacar de la relación con tu hijo o tu hija, solo te centras en las cosas malas, en lo que te perjudica o lo que te molesta o lo que... No sé, pues entonces para eso directamente no haber tenido un hijo. No sé, ni siquiera un perro. Es que no deberías de tener una responsabilidad porque no eres capaz. Yo siempre pongo el ejemplo ante amigos y familia. Digo, yo soy una persona que no, por lo menos a día de hoy, yo no me siento capacitado de tener una persona a mí, de dedicar el tiempo que necesita un hijo, porque yo tengo mi vida y yo he decidido que voy a dedicarlo a mí porque lo considero. Pero si es totalmente lícito. Si me parece mucho menos egoísta eso. O sea, una persona que diga, es que yo creo que estoy en un momento en mi vida o nunca voy a tener ese sentimiento de cuidar de otra persona, de tener esa responsabilidad, no me siento así, pues es mucho, o sea, no eres egoísta, al contrario. Lo egoísta es decir, no, pues voy a tenerlo y luego paso. Y luego paso de todo. Fatal, claro, no. fatal. Yo lo tengo claro. Digo, yo es que si a día de hoy lo tuviera, a ver, es que al final yo digo eso y sé que si lo tuviera daría el callo como el que más. Pero como no es algo que me apetezca a día de hoy, no me voy a obligar a algo. Está claro. Porque al final si te obligas a algo, puede ser que por algún lado falle. Exacto, es que hay que ser consciente de que tu vida va a cambiar por completo y tus prioridades deben de cambiar, es así. Si no estás preparado, no hay ningún problema. O sea, no tienes que tomar esa decisión, ese paso simplemente porque muchas veces ocurre que la sociedad te obliga un poco. Exacto, eso es lo que decía, que hay es presión terrible. social. ¿Cuántas veces te habrán dicho, nene, ¿y para cuándo? Y da igual, además es que esto nunca termina. Sí. Cuando estás solo, porque a ver cuándo tienes una pareja. Cuando tienes una pareja, a ver cuándo te vas a casar. Como si tuvieras que pasar por esa casilla, sí o sí. Y cuando te casas, a ver cuándo vas a tener un hijo. Y cuando tienes un hijo, uno... a ver la parejita.
¿Qué se te habrá pasado a ti? Señora, métase en su vida, déjame a mí en paz. El de ver la parejita, ¿cuántas veces te lo habrán dicho a ti? Uf, muchísimas. Que yo Muchísimas. me Pues, acuerdo que una frase que me dijiste que me resultó mm, bastante... O sea, yo siempre sé, a ver, como eres mi primo mayor y para mí siempre ha sido un ejemplo en muchísimas cosas y una inspiración en otras muchísimas. Yo siempre he dicho que cuando tú decías de prefiero tener uno a tener dos y que ese uno pueda tener una vida buena y le pueda dedicar el tiempo suficiente. mm, Joder, es que eso me parece totalmente lógico. Me parece un pensamiento bastante lógico y bastante bueno de cara a la hora de querer cuidar de tu hijo o de tu hija, en este caso. ujú. Y yo siempre he dicho, es que yo si algún día tuviera, si me cambiara el chip y dijera, bueno, ahora me siento preparado y tal, yo pienso que haría en ese caso lo mismo que tú, pero porque siempre he visto que has sido una persona, y aquí nos extenderíamos mucho, entonces, pero no nos vamos a extender tanto porque también me ha parecido que la educación que has tenido con tu hija ha sido de quitarse el sombrero. Habrás tenido Y, tus fallos y y aún tal. así, sí, aún así siempre tienes dudas de si lo habré hecho mal, lo podría haber hecho mejor. Estoy orgullosísimo, ¿no? Mira, Podría ser menos, pero para ejemplo, puedo decir que tu hija es lo mejor del mundo y si es y ¿qué te si voy a tiene decir yo? y si tiene la personalidad que tiene y es lo buena que es porque ha tenido la educación que ha tenido en casa. Quiero pensar que sí, que Esa, algo habremos influido mi mujer y yo en esto, ¿no? Pero sí, yo qué sé, también no sé, que ha salido, pues eso, es un ángel, ha nacido con una mentalidad y una forma que yo qué sé, yo creo que ha hecho que el mundo sea mejor sí. y tengo no sé, tengo la esperanza de que así que lo consiga. Con, porque, bueno, tú que la conoces sabes que es una persona muy especial y Es, que puede aportar mucho. Entonces, es mi chiquilla, es que ¿qué voy a decir yo con lo que la quiero? Ya ves. No, está claro. Yo tengo claro que para mí has hecho, yo que lo veo desde fuera, has hecho un buen trabajo como padre, mi impresión, pero porque luego me remito a los hechos, o sea, luego la veo, cómo se expresa, cómo habla con la gente, cómo interactúa y ves que hay amabilidad, ves que hay buen rollo, ves que hay buenas maneras y dices, joder, es que ahí hay una base. Detrás hay sí, una base. sin duda, seguro que habrá muchas cosas en las que me podrán echar en cara o ella mismo, esto tendrías que haberlo hecho de esta otra manera. Pero lo que nadie puede decir es que no hemos intentado hacerlo mejor siempre. Ujú. Y siempre, siempre, siempre ha sido la prioridad ella, siempre. La hemos antepuesto Ha a habido todo. implicación y ahí es donde se nota. Entonces, si quiero pensar que es así, o sea, que si cualquier padre tiene esa prioridad con su hijo, pueden venir problemas, por supuesto que sí. Pero nadie le puede echar en cara a ese padre que es como todo en la vida, como cualquier trabajo. Si tú te esfuerzas y das todo tu empeño y el 100% para conseguir algo, pues a lo mejor lo consigues o no lo consigues, pero nadie le puede decir que no lo has intentado y que no has hecho todo lo que ha estado en tu mano. Ujú. Esa es, no sé, yo creo que es la única baza que tenemos, lo único que está a nuestro alcance y no podemos fallar en esa parte. Pues me parece totalmente perfecto. Y aquí Gracias. es donde cerramos esta parte. Sí. Y nos vamos ya a otras cosas que, como siempre pasa, pues nos extendemos cuando pillamos un tema en el que le pillamos el gusto. Y bueno, a ver, es así el podcast, ¿qué vamos a hacer? Que le guste bien y quien no, pues también. Se me ha vuelto a hacer de noche, vuelvo a estar sin luz porque no me he puesto el foco, porque soy así. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ir a otras cosas, a otros temas. Antes de finalizar, como informático, porque yo siempre voy a comparar profesión con mundo de series, películas, etc, etc. Como informático, cuéntame, ¿alguna película y o serie que hayas visto temas informáticos y hayas dicho, madre mía, qué barbaridad es esta? Mira, hace muy poco, la semana pasada creo que fue, vimos una película, pues de esto que pones la televisión para que haga ruido de fondo más que otra cosa, porque odio la televisión.
sobre todo el tema de noticias y demás, están tan manipuladas que intento ni verlas. Me gusta ver programas que sean tontos, que no me hagan pensar y que me relajen, porque al final del día es cuando veo la televisión, intento eso. Bueno, el caso es que no me acuerdo qué había, porque para que veas la atención que le estaba prestando, ninguna. Y de pronto empieza una película, que no recuerdo ni qué canal era tampoco, empieza una película que me llamó mucho la atención. Es The Circle, El Círculo. No sé si la has visto. Hay varias películas con ese título. Esta No. es de... Creo que era el 2017 o así, o sea, relativamente reciente esa película. No la he visto. No me suena al menos. Y no te sé decir el nombre de los actores porque soy malísimo. Sé que uno de ellos era Tom Hanks, Ah, bueno. ¿vale? Y sin hacer spoiler, voy a intentarlo, que soy muy malo con estas cosas. La película va de una supercorporación tipo Google, tipo Microsoft, ¿vale? Que la chica empieza a trabajar en esa superempresa, corporación, no sé cómo definirla, y ellos quieren cambiar el mundo, quieren mejorar el mundo, de hecho. A ver, por ejemplo, es que no quiero hacer spoiler, voy a Da intentar. igual, hazlo, da No, igual. no. Por ejemplo, ellos deciden poner cámaras, unas cámaras, y fabrican unas cámaras extremadamente pequeñas y las pueden colocar en cualquier sitio. O sea, es algo un poco rayando las posibilidades de la tecnología de hoy en día, pero en una cámara de este tamaño, que la colocan donde quiera, tiene autonomía ilimitada y alcance ilimitado, no sé con qué redes, pero bueno. Entonces las colocan en todo, alrededor de todo el mundo, por todos los sitios, cualquiera puede colocar esa cámara donde quiera, para evitar, o sea, para predecir, por ejemplo, el tráfico con todo el tema de inteligencia artificial, de Big Data y demás, para evitar problemas, o sea, cualquier tipo de delito o algo que se quede grabado, que se pueda ver. O sea, todo, la idea es buena, Un la Minority finalidad. Report, pero no viendo el futuro. No, exacto. Esto es una de las cosas que hacen, ¿vale? Esta corporación. Igual que, por ejemplo, Facebook puede decir, pues voy a utilizar todos los datos que tengo para buscar posibles pederastas o lo que sea. O sea, la finalidad es buena. Pero ¿qué pasa? Que es algo que olvidamos, que cuando tenemos tanta información de la gente y tenemos tanta... estamos quitando la intimidad con un buen fin, al final estamos quitando la intimidad y eso lleva consecuencias. Sí. Y ese era el rollo de la película, que al final no me gustó el final de la película, no me gustó nada, pero me pareció muy interesante cómo lo estaban enfocando. ¿Pero O hubo sea, algún tema informático que te rayó? Que dijeras... Claro, la pregunta que venía a decir a era ver, si has visto alguna serie o película que haya pasado algo informáticamente hablando que hayas dicho, pero qué barbaridad es esta. O sea, bueno, mira, te puedo como el poner... rollo este de la cámara, ¿no? De una cámara de este tamaño que tiene Claro, mira, yo autonomía te pongo el ilimitada. ejemplo, que te lo he explicado antes off stream, de Independence Day. En Independence Day, cuando suben a la Cuando se nave, conecta, ¿no? suben a la nave nodriza, conectan un Mac. ¿Cómo lo conectan a la nave nodriza? Ni idea, pero lo conectan, el Mac. Porque ya sabes que Apple y conectarse a otras cosas es fácil, es muy Es fácil. facilísimo, es Es sí, lo más fácil del mundo. Lo totalmente. conectan para meterle un virus a la madre. Es que estoy últimamente disléxico. A la nave nodriza. Sí, Y cuando encienden el Mac, está con MS2. claro. O sea, todo como nada funciona aquí. Informáticamente aquí nada funciona. Claro, Sí. ese tipo de cosas, ¿tú has visto? ¿Te recuerdas algo de alguna película que digas locurote? Muchísimas. O sea, barbaridades. En una de estas de Misión Imposible recuerdo que le hacen una llamada y a través de la llamada se conectan a su ordenador y le roban la información. No sé, o sea, eso está a la orden del día. Las películas suelen ser bastante fantasiosas en todo esto. Sin embargo, creo que sería más fácil, o bueno, darle la vuelta a la pregunta. ¿Conoces algo que sea
más o menos realista. Venga, va, eso me vale. Difícil, muy difícil, muy difícil. La única que he visto así que es bastante fiel a la realidad, la serie de Mr. Robot. No sé si la conoces. Rami Malek, el que hace Sí, el logo de Freddie Mercury. Correcto, Y correcto. del malo de 007, de la última. Muy Sí. guapa esa peli, ¿eh? Ujú. Muy guapa. Pues, bueno, en 007 también se han visto más de una Sí. fumada informática que dices, no tiene ni pie ni cabeza. Pues en Mr. Robot sí que es bastante, bastante fiel. A ver, no deja de ser una serie, no, llevarse cosas un poco al extremo, pero es bastante, bastante fiel a cómo funcionan las cosas. Hablo desde mi ignorancia en temas de seguridad, de hackeo y cosas de estas, pero bueno, algo conoces después de toda la vida en este mundo y por lo menos para discernir entre lo que es posible y lo que no es posible. Sí. Y esa serie me parece bastante fiel. Esa la Había otra, tengo pendiente, ¿eh? O sea, es una merece la serie pena. que siempre he querido empezar, pero por una cosa o por otra me he liado y no he empezado la serie. Pero quiero darle caña a esa serie. Pues merece la pena. Y ahora me está viniendo a la cabeza otra serie que no me acuerdo del nombre, lo buscaré y te lo pasaré, que vi 2 capítulos. El primero me pareció terrible, el segundo, por eso de darle otra oportunidad, a ver si mejora la cosa, y dije, hasta aquí, hasta aquí. Pero era como un equipo de hackers y demás que los cogen para solucionar problemas, o sea, para acabar contra terroristas y tal, muy en plan americano. Y hay una escena en la que el hacker superior, va en un coche, en un deportivo descapotable, porque han puesto un virus o algo en un avión, en el ordenador del avión, y puede hacer que se estrelle. Entonces, va en un descapotable a toda pastilla por la pista de aterrizaje, mientras el avión baja a una distancia suficiente para que le conecte un cable, ¿sabes? ¡Hola! Y entonces, mientras con el portátil, con el cable conectado al avión, El wifi no va bien. soluciona. No, por supuesto. O sea, tiene que ser así, que es más espectacular. Y así lo soluciona, así lo soluciona. Madre mía. Ya te digo, al segundo capítulo dije, no veo más. Se hubiera llamado a Toretto y te lo hace sin cable. Totalmente, vamos. Fue. Te lo tengo que buscar esa serie, ¿cómo se llama? Pero me traumatizó, me dejó hecho polvo. Mira, yo como siempre voy a recomendar una serie hiper fantasiosa, que hay mucho tema informático porque son espías, y como espías pues tienen una base y tienen mucho tema de hackeo y de movidas, pero es muy fantasiosa. Creo que tú lo sabes porque alguna vez te he comentado esa serie y es de mis favoritas de toda la vida. Se llama Chuck. Qué y buena. es brutal. O sea, es fantasiosa a lo máximo porque es como mezclar 007 con Los Ángeles de Charlie, con un montón de cosas. No te la tienes que tomar en serio. Sí, pero tiene claro, su rollo. claro. Tiene su rollo y tiene una mezcla. Tiene mucho rollo. Tiene una mezcla entre humor y luego cositas serias, así que no te las esperas y te las van dejando y tiene continuidad. Y bueno, son 5 temporadas, pero para mí esa serie es espectacular. Es brutal, sí. Además, protagonizada por Zachary Levi, que ahora mismo pues es más conocido por hacer de Shazam, las películas de DC. Que se ha puesto. Ya en la Se ha serie. puesto tocho, ¿eh? Ya en la serie se ve una evolución brutal de la primera temporada a la quinta. Sí, lo que pasa es que como él va así de friki tontito, que no tal. Bueno, pero cuando llega la quinta. Bueno, es que no quiero spoilear, pero es que la evolución del personaje es de las mejores evoluciones que he visto yo a nivel físico. Claro, en 5 años lo que llega a hacer el tío es tremendo. Claro. Y mola un montón. Pero es brutal el guiño ese a lo de Matrix, a de cárgame en la cabeza que sé Kung Fu, venga. Y claro, tío, pues, ahí os pongo un poco el contexto de lo que es la serie, porque os he dicho espías, a los Ángeles de Charlie y tal. Es un chico que es informático, que ha estudiado en Stanford, y un día así aleatorio recibe un email de un antiguo compañero de la universidad. Y en ese email, al abrirlo, porque esto es esto es la descripción de la serie. Es la base, sí. Esto es el argumento, claro, esto es el tráiler. Recibe un mail y al abrirlo saltan un montón de imágenes que directamente le entran al cerebro, es como imágenes subliminales,
se cae desmayado y empieza toda una movida de que le persiguen espías y tal porque tiene todos los secretos del Estado en su cabeza. Claro, es que si no recuerdo mal era porque los americanos hacen un superordenador, Exacto. porque como habían tenido con problemas... un Mac. Con un Mac. Además, habían tenido problemas de desinformación entre las agencias, ¿no? Entre la CIA, el FBI y demás, cada uno tenía su información, pero eran recelosos de compartirla y entonces se les escapaban muchos casos de terroristas o lo que sea por no tener la información coordinada, ¿no? Creaban un superordenador que guardaba toda esta información, pero lo iban a robar los malos, entonces su amigo, el bueno, coge y dice, ¿qué hago con estos teraflops aquí de información, de terabytes, petabytes, no sé, una barbaridad? ¿Qué hago con esto? Lo mando en un email, Sí. a un amigo, pero Sí. además, en cuanto lo abre, se ve y ya desaparece. Uy, se te ha cortado el audio. Perdón, que digo que cuando abre el email sale toda la información, pero directamente se borra y esa información se queda en la cabeza de él. Y ya está. Y ahí viene la serie. Ahí la serie es como empieza. Muy divertida. Luego muy divertida. os meto un poco el argumento de la segunda temporada, porque aunque es un poco spoiler, pero es que es por lo que vale la pena realmente esa serie, porque es tremenda. Aparte de que los productores y los actores son súper frikis, me refiero de que son tan fans de tantas sagas que meten un montón de guiños a las Muchos. sagas, un montón, y no solo de guiños, de actores de las sagas. Y no digo nada, solo digo Terminator, digo Matrix, digo Jungla de Cristal, Superman, tal. Hay un montón de actores y de referencias a lo largo de toda la serie. Pues buenísimo. cuando llega un momento que tiene una actualización 2.0 de ese ordenador que se le ha metido en la cabeza y pasa lo que pasa en Matrix. Que el tío, si necesita saber Kung Fu, sabe Kung Fu. Si necesita saber pilotar un avión, sabe pilotar un avión. Y claro, todos son guiños, en este caso son guiños a Matrix. Es tremendísimo porque te ves a un friki súper delgadito, tal, que no sabe ni dar una torta, que se asusta de mirar para abajo de un quinto piso y todo eso, de repente que se pone a pegar patadas en el aire, se pone a dar volteretas y te lía ahí la de Dios, mola un montón. Sí, pero sobre todo es eso, es el enfoque que tienen, que no es, o sea, lo hacen en tono de humor y entonces te tragas la serie sabiendo que es mentira, pero da igual, o sea, es como los superhéroes, o sea, no te están vendiendo la moto de una araña y ya eres Spider-Man, ¿no? Pero... Uy, se te va el audio, o sea, otra vez. me refiero, en esta serie de Chuck pasa... no sé, a lo mejor es por alejarme de aquí. Que me refiero a eso, que en esta serie, aunque se saltan las leyes de la física, de la informática y todo lo que tú quieras, pero lo hacen en un tono de humor que es súper divertida la serie. Sí. Muy recomendable. Y luego no te das cuenta y te están metiendo una historia de amor por detrás que es la leche. O sea, porque esto es algo que, por ejemplo, en las películas no se puede dar, que es el construir una historia de relación de dos personas en la que transcurre tiempo, en la que todo son detalles que van avanzando, detalles, porque claro, en una película al final en 2 horas tienes no que hay explicar... tanto tiempo. Y claro. es como, se miran, besito y venga, para adelante, ya está. No, aquí hay una evolución de esa historia del yo soy espía, tú eres mi protegido, tenemos que de manera ficticia hacer como que somos pareja porque es que esa es la tapadera como espías, a cosas que van pasando y llega un punto que dices, me acabo de comer 5 temporadas de una serie friki en la que tienes mogollón de referencias, en la que te partes el culo porque encima es que el doblaje es tremendísimo, que el doblaje de Chuck lo hace Iván Muelas, que conocido por ser la voz de Fry. Me alejo del micro porque estoy enseñando la camiseta. Fry. O la voz del Príncipe de Bel-Air. O sea, imagínate el actorazo de voz. A ver si puedo localizarlo para que venga el podcast. Sería la hostia. Molaría. Sería mi sueño hecho realidad. Que por cierto, y aquí yo lo dejo. Hablando de estos temas. Actriz de voz muy ligada al mundo de los videojuegos, muy ligada a Blizzard. Va a venir al podcast, me lo ha confirmado.
Solo digo eso. Vale, vale, Ahí vale. lo dejo. Ya que he dejado, estábamos hablando de actores de voz. Es que yo al final me... A ver, esto es como todo, es mi podcast y me lo como quiero y al final tiro por lo que me mola. A mí que me mola los videojuegos, la informática, la psicología y tal, y el tema de locución y actores de voz, porque también estudio locución y doblaje y entonces pues al final me tiro mucho por lo que me siento cómodo, que en este caso es Qué guay. eso. Y conozco gente y pues, una cosa lleva a la otra y he dicho, ¿y sí? Y el easy pues ha resultado ser un sí. Y mira, Qué bien. así que próximamente lo tendremos. Y nada, mira, al final nos hemos ido. Iba a hacer hora y media, no sé cuánto llevamos. ¿Qué llevamos? Casi 2 horas. No lo sé, yo estaba preocupado porque te decía, digo, es que no sé si tengo tanto de qué hablar y se Eh, ha pasado el tiempo volando. nos hemos dejado un montón de cosas en el tintero, ¿eh? Porque si nos Sí, ponemos ahí. Nos hemos parado en Windows XP, WoW, tal. Pero sí, sí, sí. bueno, nos hemos dejado un montón de cosas porque tú luego te has ido ya por temas de programación para bancos y para páginas web y todo el rollo y eso lo hemos dejado. Pero eso lo podemos dejar. Mira, podemos hacer una cosa. Dejamos pendiente una segunda parte de este podcast. Al igual que tengo pendiente una segunda parte con mi amiga la psicóloga para hablar del Ujú. temas más serios como suicidio y tal, que eso se nos quedó ahí en el tintero. Contigo vamos a dejar una segunda parte para... Hemos hablado de lo que era la informática antes Sí. y en la segunda parte, próximamente, no sé si será dentro de 2, 3 podcasts, cuándo será, hablaremos de la evolución de la informática y Hoy lo en que día, llega ¿no? hoy en día, en cómo ha evolucionado y lo que era antes, lo que se pretendía, en lo que se trabajaba y en lo que se trabaja ahora. Vale, ¿Vale? me Así parece. dejamos ahí el gancho y ya que la gente, si lo quiere saber, pues ya sabes, tenéis que seguir Sí, estos líos. eh, claro, es que precisamente eso era lo que yo quería contar, ¿no? Lo que pensaba que podía aportar algo que podía interesar a la gente, que era la situación de la programación actualmente Ujú. en el mundo, en España sobre todo, y concretamente en Alicante, cómo ha cambiado todo. Así que si Eso queréis para saber, el próximo si tenemos queréis ahí chicha. saberlo, eso, me tienes que volver a decir, primo, que no tengo nadie, vente. Y eso va a ser interesante porque creo que puede concienciar a mucha gente. De hecho, mi principal objetivo es concienciarte a ti y a ver si te traigo a este lado oscuro. Es Sí, que tienes mucho potencial como programador también bueno. y sigo teniendo la esperanza de que algún día vengas aquí a Al lado a este oscuro. sitio. Sí, 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 sí. Ya veremos, ya veremos. Yo de Bueno, momento estoy en otros ámbitos, estoy disperso, como siempre, sí, como tú sí, has sí. dicho, aprendí de todo, maestro de nada, en eso me encuentro yo, pero de momento estoy cómodo en eso. Veremos. Bueno, tampoco es necesario llegar a ser maestro de algo en concreto. Ujú. Simplemente creo que encontrar tu sitio, Sí, estar a gusto con lo que haces, y no hace falta ser el mejor. Aunque lo hagas con pasión, se sí, nota y además te da esa satisfacción que es lo que necesitas en la vida. Ni exacto. más, sin más. Pues nada, un placer. Ya digo, habrá segunda parte, por supuesto. Vale. Además sé dónde vives, por lo cual puedo ir y amenazarte, incluso. No, 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 yo encantado, te tomo la palabra. Iré y te amenazaré con unas cervezas, si te vale. Oh, oh, vale, venga, Claro, eso es una buena amenaza. vamos. Así que nada, ya digo, un placer. Nos vemos Un en el placer. siguiente. Voy a despedir el podcast, así que ahora pues pasaré a una cámara y eso. Vale. Y te mutearé, como es lo típico. Y, Ok. sí, y eso, flipante. O sea, las casi 2 horas es que han pasado volando, porque es que encima estamos hablando de un tema que a mí me encanta, por lo cual, genial. Gracias por haber venido, Gracias por invitarme. me ha salvado el culo. Nada, ha sido apasionante, me ha gustado mucho la Pues nada, experiencia. nos Muchas vemos en gracias. el siguiente. Ale, te muteo aquí. Mira, mira, se ve en pantalla. Muteado. Adiós. ¡Hala! Silenciado. Y me paso a una cámara para despedirme de vosotros, la gente que estáis en directo. Muchas gracias por estar. Como siempre digo, podéis seguirme en las redes sociales. @dicen que podcast en Twitter.
Dicen que podcast en YouTube para ver esta retransmisión que ha habido en Twitch, en mi Twitch personal, que es Lexan Online. Luego estará en YouTube a partir de mañana. Y a partir de mañana también va a estar en plataformas de podcast. Sea Spotify, Google Podcast, Podimo, iVoox, todas las que me dejen. Como siempre digo, Apple no puedo. No quiere. Y nada, un placer. Cuando queráis, os suscribís o me seguís o lo que haga falta. Nos vemos en el siguiente, el viernes que viene. Por aquí estaremos. Nos vemos. Chao. Dicen que el podcast del que todo el mundo habla.